Bienvenidos, observadores del alma humana, a El hombre que observa. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un misterio ancestral que ha fascinado a filósofos y amantes, por igual, el deseo femenino. Prepárense para desmantelar viejas creencias y mirar con nuevos ojos una fuerza tan enigmática como poderosa. Y si el deseo de una mujer no tuviera nada que ver con el placer superficial, sino con una forma sutil y profunda de poder. No hablamos del poder que se impone con la fuerza bruta, sino de uno que seduce, transforma y manipula sin siquiera tocar, sin pronunciar una palabra, sin advertencia alguna. Imaginen un poder que desvía destinos, que altera percepciones, que opera en las sombras de lo simbólico, donde lo físico y lo emocional son solo ecos de una verdad más vasta. La escena es dolorosamente común, ¿verdad? Un hombre ha invertido meses en la persecución de una mujer. Ha sido el caballero ideal, atento, respetuoso, encantador, brindando seguridad, palabras dulces y promesas de un futuro compartido. Justo cuando la certeza parece reinar, cuando él cree que todo está asegurado, ella cambia, se distancia. Sus respuestas se vuelven escuetas, su mirada pierde el brillo que antes lo cautivaba, y su sonrisa parece ahora una mueca forzada. Él, sumido en la confusión, revisa cada paso, cada gesto, cada palabra. Nada parece haber fallado en su estrategia, pero la realidad es que el error no estuvo en lo que hizo, sino en no comprender la verdadera naturaleza del deseo femenino, porque este deseo no es lógico. No sigue una línea recta ni obedece a reglas preestablecidas, no responde a las estrategias tradicionales de conquista. Y es precisamente esa imprevisibilidad lo que lo convierte en una de las fuerzas más misteriosas y, al mismo tiempo, más poderosas que existen en el universo de las relaciones humanas. Maquiavelo, con su cruda visión del poder, escandalizó a su época al afirmar que un príncipe debía aprender a no ser bueno cuando la bondad no servía a sus fines. Para él, la acción se medía por sus resultados, no por ideales morales. Pero lo que Maquiavelo apenas intuyó, y que nunca llegó a desarrollar por completo, es que el deseo, especialmente el femenino, no se somete ni siquiera a esas lógicas de cálculo frío y estratégico. El deseo femenino no se rinde ante el poder, es el poder en sí mismo. Es la energía primordial capaz de levantar o destruir imperios, de mantener a un hombre obsesionado durante décadas, de alterar carreras políticas y de reescribir la historia de vidas enteras. No hay poder más absoluto que aquel que no puede ser explicado, y esa es la esencia misma del deseo femenino. Nietzsche, por su parte, fue mucho más allá, adentrándose en las profundidades del alma humana. Habló de la voluntad de poder como la verdadera fuerza motriz que impulsa a todos los seres vivos. Para él, incluso el amor más puro, la moral más elevada o el arte más sublime eran solo formas disfrazadas de ese impulso vital que busca expandirse, afirmarse y dominar el entorno. Cuando Nietzsche se refería al poder, no hablaba de una dominación externa sobre otros, sino de la intensidad con la que un individuo se siente vivo. Desde esta perspectiva, el deseo femenino no busca un objeto específico. Busca una experiencia, una expansión de la propia existencia, una afirmación de sí misma. No es una línea recta que se recorre, sino una espiral que se despliega. No es una puerta que se abre con una llave, sino un laberinto que se transforma con cada paso que se da en su interior. Imagina esta escena, que seguramente muchos han vivido, a un hombre en una cita con una mujer que lo cautiva. Todo parece fluir a la perfección. La conexión es palpable, ella ríe con sinceridad, él siente que avanza en la conquista. De repente, un detalle aparentemente insignificante lo arruina todo. Un comentario fuera de lugar, una mirada que no conecta, una palabra mal elegida. Ella se retrae, se cierra. Él siente que ha perdido algo invaluable, pero no logra comprender qué fue. Intenta compensa, volviéndose aún más atento, más cariñoso, más presente. Pero, paradójicamente, esa insistencia solo la aleja aún más. ¿Por qué? Porque en ese preciso instante, sin saberlo, él dejó de ser un objeto de deseo y se convirtió en un objeto de control. El deseo femenino no se activa con certezas absolutas, sino con el misterio riesgo, con la ambivalencia. Lo que ella deseaba no era a él como persona, sino la sensación de expansión, de vitalidad, que su presencia le provocaba. Cuando él intentó asegurarlo todo, borró el misterio, mató la expansión y redujo el deseo a una fórmula predecible. Y eso, mis queridos observadores, es algo que el deseo no perdona. Aquí comienza nuestro viaje, un recorrido incómodo, desafiante y profundamente revelador. Si eres hombre, el hombre que observa te mostrará que todo lo que creías saber sobre cómo generar deseo podría estar funcionando en tu contra. Si eres mujer, vas a comprender por qué tu deseo aparece y desaparece sin una lógica aparente, por qué te atrae lo que crees que no deberías, y por qué a veces te sientes más viva con lo incierto que con lo seguro. Porque el deseo femenino no sigue la lógica del mercado ni la de la moral,
sigue la lógica del poder oculto, y esa lógica está mucho más cerca de las ideas de Maquiavelo y Nietzsche que de cualquier manual de seducción convencional. Maquiavelo nunca escribió directamente sobre el deseo, pero sus ideas sobre el control, la estrategia y la manipulación emocional son profundamente aplicables a la dinámica erótica. Él decía que un príncipe debía ser amado o temido, pero si podía ser ambas cosas, mucho mejor. ¿Qué sucede cuando trasladamos esa idea al deseo femenino? Que una mujer no desea a quien se entrega por completo, sino a quien vibra con una energía que no puede poseer del todo. El deseo femenino teme al vacío, pero también al exceso. Necesita un punto medio donde el otro no sea ni demasiado lejano ni demasiado accesible. Y eso es exactamente lo que el poder bien ejercido logra: una presencia que nunca se da por sentada, una intensidad que no se puede predecir. Nietzsche, en cambio, nos proporciona las claves más profundas. Él no se interesaba en el comportamiento superficial de las personas, sino en las fuerzas primarias que las mueven. En su filosofía, el deseo no es una debilidad, sino una forma de afirmación de la vida misma. El deseo no busca seguridad, busca intensidad, busca aquello que lo sacude, lo arrastra, lo desarma. Desde esta perspectiva, el deseo femenino se activa no cuando todo está bajo control, sino cuando hay algo que lo rompe, lo excede, lo eleva por encima de la rutina y la monotonía. Por eso, muchas mujeres se sienten más vivas en relaciones que no entienden por completo, que las desestabilizan, que las ponen en contacto con sus zonas más oscuras y salvajes, porque el deseo no quiere entenderse, quiere experimentarse. Y ahí, mis queridos observadores, reside el secreto. El deseo femenino no responde a razones lógicas, responde a vibraciones, a presencias, a silencios, a ausencias, a ritmos que no pueden ser capturados ni explicados por la lógica racional. Una mujer que conoce la profundidad de su deseo no solo es deseada, es temida porque no se deja domesticar, porque no responde como se espera, porque no elige con base en lo correcto o lo conveniente, sino en lo que la despierta, en lo que la hace sentir viva. Y cuando una mujer está verdaderamente despierta, todo a su alrededor se transforma, su mirada se vuelve magnética, su presencia altera el campo emocional de los demás, su energía genera curiosidad, incomodidad, atracción e incluso envidia. Y eso no tiene nada que ver con su físico, su edad o su estatus social, tiene que ver con su conexión con ese fuego interno que no pide permiso. Ese fuego que Nietzsche llamaba voluntad de poder y que Maquiavelo reconocería como una forma suprema de soberanía. Pero no se trata solo de mujeres. El deseo femenino también transforma a los hombres, porque obliga al hombre a dejar de ser predecible, a abandonar la búsqueda de fórmulas y a dejar de medir todo con la regla de la razón. Lo impulsa a entrar en un espacio más caótico, más incierto, más auténtico. Es ahí donde ya no puede controlar el resultado, sino solo su propia vibración, su propia esencia. El hombre que entiende esto no se vuelve un manipulador, se vuelve magnético. No busca el deseo, lo encarna, no intenta gustar, se convierte en una experiencia inolvidable. Porque ha comprendido que el deseo femenino no se activa desde afuera, se despierta desde adentro, desde lo que él proyecta, desde lo que él habita, desde lo que él deja que fluya sin tratar de dominarlo. Ahora, el hombre que observa les lanza una advertencia crucial. Lo que van a descubrir en este viaje no es una lista de trucos para seducir, no es un manual para conquistar, ni una estrategia para impresionar. Es una revelación, una forma radical de mirar el deseo que cambiará su manera de relacionarse con las mujeres y, fundamentalmente, consigo mismos. Porque el deseo femenino, cuando se entiende desde el prisma de Maquiavelo y Nietzsche, deja de ser un misterio insondable y se convierte en un mapa de poder. Un poder que no se impone, sino que se irradia. Un poder que no se mendiga, sino que se manifiesta. Un poder que no se exige, sino que se encarna. Y aún falta lo más impactante. Más adelante, el hombre que observa les revelará la clave número 2, una verdad que Maquiavelo nunca se atrevió a escribir, pero que Nietzsche insinuó en secreto. Una verdad que, si la entienden, puede alterar por completo su presencia ante cualquier mujer. Pero para llegar ahí, primero tienen que deshacerse de todo lo que creen saber. Porque lo que el deseo femenino más rechaza es la previsibilidad, el hábito, la repetición monótona. Y por eso, este viaje no puede ser lineal. Tiene que ser una experiencia viva, caótica, intensa, como el deseo mismo. Prepárense para entrar en un mundo donde las reglas no aplican, donde los silencios dicen más que las palabras, donde la incertidumbre no es un problema, sino un combustible que enciende la chispa. Porque el deseo femenino no busca estabilidad, busca movimiento, vibración, juego, y si aprenden a danzar con ese ritmo, no solo serán deseados, serán inolvidables. Ahora, el hombre que observa nos invita a ir más profundo, porque lo que está a punto de revelarse en los próximos minutos podría mostrarles el error que cometen incluso los hombres más experimentados. Un error que, si no lo corrigen,
sabotea cualquier intento de conexión real y profunda. Y todo comienza por comprender por qué el deseo se apaga justo cuando parecía que todo iba bien. Esa es la pregunta que más atormenta a los hombres cuando se enfrentan a la verdad silenciosa del deseo femenino. Y lo que más duele no es solo la pérdida del deseo, sino el desconcierto, el no saber por qué, el no entender que cambió, el no haber visto señales claras. Porque todo parecía encajar, las conversaciones eran profundas, las caricias frecuentes, las miradas intensas, y sin embargo de un día para otro algo se enfría, algo se desconecta. Y esa desconexión no se arregla con más atención, con más presencia, con más demostraciones de afecto. De hecho, cuanto más se insiste, más se desvanece el deseo de ella, como si algo invisible estuviera quebrando el vínculo desde dentro. Este es el conflicto universal, mis queridos observadores. Los hombres intentan racionalizar lo que es instintivo, emocional, simbólico. Buscan causas claras, lógicas, lineales, relaciones de causa y efecto. ¿Qué hice mal?, se preguntan. ¿Qué cambió? Pero el deseo femenino no responde a esa lógica, porque no se apoya en hechos concretos, sino en percepciones sutiles. No se rige por cronogramas, sino por estados internos. No obedece a razones, sino a vibraciones. Y cuando esa vibración cambia, todo el edificio emocional puede desmoronarse en silencio. Imaginen a un hombre que hace todo bien, está presente, es fiel, trabaja duro, escucha, cede, está disponible, cuida los detalles, no exige, se adapta, y sin embargo, su pareja empieza a sentirse distante. Ya no lo busca, ya no lo admira. Él empieza a esforzarse más, creyendo que tal vez necesita ser aún más atento, más comprensivo, más afectuoso, pero eso no hace más que profundizar el abismo. Porque lo que ella no siente, no se activa con más gestos de amor, sino con algo que él no sabe generar a intensidad vital. Y es ahí donde Nietzsche entra en escena. Nietzsche entendió que lo que mueve al ser humano no es el placer en sí, ni la seguridad, ni la estabilidad, sino la intensidad. La vida solo es plena cuando se vive con fuerza, con vértigo, con una dosis de caos. Para Nietzsche, el deseo es una expresión de esa voluntad de poder que anhela expandirse, atravesar los límites, tocar lo desconocido. Y desde esa visión, el deseo femenino no se sostiene en la repetición monótona, sino en el temblor, en el riesgo, en la posibilidad de perder algo, en la posibilidad de transformarse a sí misma. Por eso, cuando todo se vuelve rutina, cuando cada día se parece al anterior, cuando la relación está tan llena de certezas que ya no queda espacio para el misterio, el deseo se retrae, se esconde, se enfría, y lo hace en silencio, sin declaraciones, sin rupturas dramáticas, sin avisos previos. La paradoja del deseo en la pareja es esta: cuando por fin parece que todo está estable, seguro, predecible, es cuando el deseo empieza a desvanecerse. No porque algo esté mal en la relación, sino porque el deseo no necesita seguridad, necesita chispa, vida. Lo que encendió el deseo en un principio no fue la estabilidad, fue la posibilidad, fue la conquista, el reto, el peligro sutil de no ser suficiente, de no saber qué pasaría. Fue la adrenalina de lo desconocido. Pero una vez que todo se vuelve conocido, esperado, domesticado, ese combustible se agota por completo. Muchos hombres entran en relaciones creyendo que lo mejor que pueden ofrecer es certeza, que demostrar que no se van a ir, que están siempre disponibles, que lo darán todo, es la mejor forma de ser valorados y deseados. Pero el deseo femenino no premia la entrega ciega, premia la intensidad. Y esa intensidad no es sinónimo de inestabilidad emocional, sino de energía vital. Es la capacidad de habitar el presente con tanta fuerza que cada momento se vuelve inolvidable. Es la capacidad de sorprender, de alterar el ritmo, de generar impacto. Cuando esa energía se pierde, por más estable que sea la relación, el deseo se disuelve lentamente. Y aquí aparece la frustración más profunda. Los hombres sienten que están haciendo todo bien, pero no obtienen el resultado que esperan. No saben qué, sin querer, están matando el deseo al intentar mantenerlo bajo control, porque el deseo femenino no tolera sentirse atrapado, no puede florecer en lo previsible, no puede respirar donde todo está asegurado, porque entonces deja de ser deseo y se convierte en obligación, en un deber. Y el deseo que se convierte en deber muere, no porque ella ya no quiera al hombre, sino porque su cuerpo, su alma, su instinto ya no reaccionan ante él con la misma intensidad. No hay culpa, no hay mala intención, solo un cambio de estado. Como un fuego que se apaga no porque alguien lo sopló, sino porque ya no hay oxígeno que lo alimente. Maquiavelo, si hubiera escrito sobre relaciones, habría entendido esto con una crudeza brutal. Habría dicho que lo que no se teme se deja de respetar, que lo que se da por hecho pierde valor intrínseco. Y en el plano del deseo, eso es aún más cierto. Cuando un hombre se vuelve completamente predecible, pierde misterio. Y el misterio es uno de los ingredientes esenciales del deseo femenino. Porque el deseo no es solo atracción, es
fascinación. Es el intento constante de descubrir al otro, de explorar sus rincones ocultos. Y si ya no hay nada que descubrir, si todo está expuesto, si no queda ningún rincón en sombra, el deseo no tiene a dónde ir, se estanca. Aquí no se trata de jugar juegos ni de ocultar cosas de forma manipuladora. Se trata de entender que el deseo femenino es una experiencia estética, no solo emocional o sexual, sino simbólica, imaginativa, poética. Es una danza. No se puede bailar si uno de los dos está siempre estático, siempre previsible, siempre idéntico a sí mismo. La danza exige presencia, pero también ausencia. Exige conexión, pero también distancia. Y sobre todo, exige vitalidad. Esa fuerza indomable que no se puede fingir ni construir con lógica, sino que se encarna, se respira, se irradia desde el centro del ser. El deseo femenino, en su núcleo más profundo, no busca constancia, busca intensidad, busca vida. Busca eso que la saca de la repetición, del deber, del rol social. Quiere ser desestabilizada, sacudida, llevada a un territorio emocional nuevo, no para sufrir, sino para sentir, para reactivar su propia energía interna, para recordar que está viva en cada fibra de su ser. Y cuando el vínculo se convierte solo en rutina, cuidado excesivo y certeza absoluta, el deseo desaparece. No porque ella no ame, sino porque ya no vibra. Esta es una de las verdades más incómodas del deseo femenino. Mis queridos observadores, que no desaparece por falta de amor, sino por falta de tensión vital. El deseo no exige conflicto constante, pero sí necesita contraste. Necesita dinamismo. Y cuando la pareja entra en un plano completamente plano, sin picos ni valles, sin sorpresas ni pausas, la energía del deseo no encuentra por dónde manifestarse. Es como una corriente eléctrica que necesita cables bien dispuestos, pero también espacio, resistencia, fricción. En ausencia de eso, el deseo no explota, no quema, no brilla, se vuelve apenas un calor tibio, casi imperceptible, que no alcanza para alimentar el fuego interior. Los hombres, en su necesidad de entender, intentan reconstruir los pasos. Hacen memoria, buscan errores, se preguntan si fue una palabra maldicha, una ausencia mal medida, una caricia olvidada. Pero el problema está en el enfoque. No se trata de encontrar la falla como si el deseo femenino fuera un aparato roto que necesita reparación. Se trata de entender que su lenguaje es otro, que su modo de operar es más parecido al del arte o al del clima. Cambia, muta, es sensible a factores invisibles y sobre todo, que reacciona más al campo emocional que a los actos concretos. Puedes hacer todo bien y aún así no encender nada, o puedes hacer algo inesperado, auténtico, espontáneo y despertar todo su fuego interno. Nietzsche tenía un desprecio abierto por la rutina. Para él, la vida debía ser vivida como una obra de arte, no como una serie de repeticiones aburridas, sino como una creación constante. En su idea del eterno retorno, planteaba una pregunta radical: en si tuvieras que vivir esta vida una y otra vez, exactamente igual, ¿la amarías tal como es? Esa pregunta también podría hacerse en el ámbito del deseo. Nos invita a reflexionar el hombre que observa. Si tu pareja tuviera que desearte eternamente, tal como está haciendo hoy, querría hacerlo no como obligación, sino como impulso genuino. Hay algo en ti que se sigue reinventando, que sigue sorprendiendo, que sigue siendo fuente de energía viva. Ahí radica otra parte del conflicto. Muchos hombres creen que el deseo femenino se gana y luego se mantiene, como si fuera un trofeo que se obtiene y se guarda. Pero el deseo no es una conquista única. Es un campo vivo que necesita renovación constante, no de forma artificial, sino desde la transformación personal, desde la evolución auténtica, desde la capacidad de seguir creciendo, arriesgando, respirando vida en cada momento. Cuando un hombre se estanca, cuando su energía se apaga, cuando deja de expandirse, el deseo que su pareja sentía también empieza a retirarse. No por falta de gratitud, sino por coherencia emocional. Porque el deseo responde a la energía que se emite, no a los recuerdos del pasado. Y aquí entra un punto crucial. Muchos hombres se preguntan entonces, ¿tengo que estar siempre actuando, siempre generando tensión, siempre provocando algo nuevo para mantener su deseo? No, mis queridos observadores, no se trata de actuar, se trata de ser, de habitar una versión de ti mismo que esté viva, de no caer en el letargo emocional, de no convertirte en el hombre que ya no vibra, que ya no se reta, que ya no tiene fuego interno. Porque ese fuego es lo que ella percibe, aunque no lo diga, es lo que su cuerpo registra, lo que su intuición capta. Y cuando ese fuego se apaga, su deseo también lo hace, aunque todo lo demás siga aparentemente igual. Maquiavelo decía que quien quiera conservar el poder debe estar siempre atento a los cambios. El poder no se asegura con victorias pasadas, sino con presencia actual. Lo mismo ocurre con el deseo, No importa lo que hiciste para enamorarla, importa lo que eres hoy. Importa tu presencia, tu energía, tu capacidad de sorprenderla,
sin necesidad de planearlo todo. Porque el deseo femenino no responde a lo predecible, sino a lo que irrumpe, a lo que altera el guión, a lo que la vuelve a mirar como si fuera nueva, como si la descubriera por primera vez. Y para que eso ocurra, tú también tienes que renovarte, no para complacerla, sino para no apagar tu propia llama. Otro error común es creer que el deseo femenino puede mantenerse con solo mantener la cercanía física, que basta con estar ahí, con compartir la cama, con tener gestos de afecto. Pero el deseo no es proximidad, es atracción. Y la atracción se nutre del espacio, no de la saturación. Muchas veces el exceso de disponibilidad, de contacto, de previsibilidad, termina anulando la tensión erótica, no porque haya algo malo en el amor estable, sino porque el deseo necesita respirar, necesita momentos de ausencia, de silencio, de espera. Necesita recordar que no todo está garantizado, que aún hay algo que puede perderse, porque solo así se valora lo que se tiene. Nietzsche insistía en que la vida plena exige una dosis de caos, de incertidumbre, de riesgo. El deseo femenino también no se alimenta solo de lo conocido, sino de lo posible, de lo que aún no se ha vivido, de lo que puede surgir. Por eso, una relación sin deseo no es necesariamente una relación sin amor, sino una relación sin expansión, sin aire nuevo, sin la tensión creativa que el deseo necesita para existir. Y cuando eso falta, no hay acto concreto que lo reemplace. No hay cena romántica, ni viaje planificado, ni conversación profunda que por sí sola reactive lo que el cuerpo ya no siente. Aquí empieza la comprensión real, nos dice: el hombre que observa en el deseo femenino no se apaga porque tú hayas hecho algo mal. Se apaga cuando tú dejas de estar vivo, cuando tu energía ya no impacta, cuando tu presencia ya no deja huella. Porque el deseo no es un deber que ella tenga contigo. Es un fuego que se enciende o no, según la intensidad con la que tú estés habitando el mundo. Y eso no se puede fingir. Se siente, se irradia, se percibe en la forma en que caminas, hablas, decides, te miras al espejo. Y si esa energía está viva, el deseo puede volver. Pero si no, puedes hacer todos los esfuerzos del mundo y seguir sin entender por qué ella ya no te desea. Así concluye el conflicto inicial. Los hombres intentan mantener el deseo femenino desde la lógica, pero este habita otro lenguaje, uno mucho más antiguo, más profundo, más salvaje. Un lenguaje que solo responde a la intensidad de lo vivo. Y cuando entiendes eso, empiezas a relacionarte no desde la necesidad de gustar, sino desde la voluntad de ser estar presente, de habitarte con fuerza, porque solo desde ahí el deseo femenino puede volver a encenderse, no como una obligación, sino como un reconocimiento natural de tu fuego interior. Lo predecible mata el deseo, lo incierto lo enciende. Esa es la primera gran clave para comprender no solo cómo funciona el deseo femenino, sino cómo se construye una energía de atracción auténtica y duradera, porque lo predecible da seguridad, pero también adormece. Es como una canción repetida demasiadas veces. Al principio emociona, luego acompaña, pero finalmente se vuelve ruido de fondo. Y el deseo no puede vivir en el fondo. Necesita el centro, necesita sacudir, necesita alterar la respiración. Por eso, la estabilidad que muchas veces se considera deseable en una relación puede convertirse en la tumba del deseo si no está acompañada de una dosis de imprevisibilidad, de sorpresa, de movimiento interno. Aquí es donde Maquiavelo vuelve a iluminar esta dinámica desde su visión del poder. Él entendía que quien quiere conservar influencia no debe mostrarse completamente, que debe reservar parte de su ser, de sus intenciones, de sus motivaciones, para mantener el interés vivo. Para él, la transparencia absoluta no era virtud, sino debilidad, porque en lo completamente transparente no hay tensión, no hay intriga, no hay estímulo para la imaginación. Lo mismo aplica al deseo. Una persona que se vuelve completamente predecible, que se ofrece sin matices, sin pausas, sin secretos, pierde el misterio que una vez la hacía irresistible. No porque sea menos valiosa, sino porque ha entregado todo el mapa demasiado pronto. Y el deseo necesita mapa, pero también territorio por explorar. Necesita saber que aún hay algo por descubrir, por alcanzar, por provocar. Nietzsche lo intuía desde otra óptica en lo caótico como fuente de belleza y atracción. Para él, lo que nos conmueve profundamente no es lo que entendemos, sino lo que nos sacude, lo que desordena nuestros esquemas, lo que rompe con nuestras expectativas. Y esa ruptura, ese desorden controlado, es justamente lo que hace al deseo algo tan poderoso, porque nos saca del modo racional y nos lanza al vértigo. Y ahí, en ese vértigo, se abre la puerta al deseo real, al que no se puede fingir ni forzar. Es un deseo que nace del alma, no del plan, del cuerpo que vibra sin explicación. Un ejemplo que el hombre que observa nos presenta a muchos hombres
en su intento de ser buenos, correctos, transparentes, caen en la trampa de hacerse completamente predecibles. Siempre están disponibles, siempre responden igual, siempre muestran entusiasmo, cariño, afecto, y eso que al principio parecía encantador, empieza a volverse plano. No porque el amor se haya ido, sino porque el deseo no puede respirar en ese aire tan estéril. La sorpresa desaparece, la tensión se aplana, y con ello, el misterio que sostenía la atracción se disuelve lentamente. Esto no quiere decir que hay que jugar a ser alguien que no se es. No se trata de manipular, se trata de recuperar la capacidad de generar impacto. Y ese impacto solo puede venir de una vida interna rica, no de estrategias externas. Cuando alguien está conectado con su propia intensidad, su energía es naturalmente impredecible. No porque lo finja, sino porque está vivo, porque está en movimiento, porque no se acomoda, porque cada día es una nueva versión de sí mismo. Y eso, para el deseo femenino, es magnético. Porque cada encuentro se convierte en una experiencia distinta, porque no hay certeza total y por tanto hay tensión. Y en la tensión nace la chispa. Una mujer no desea a un hombre porque sea perfecto, lo desea porque no sabe exactamente qué va a hacer, porque cada momento con él es un evento único, porque su presencia genera preguntas, emociones, resonancias, y eso no se construye desde la estrategia fría, sino desde una autenticidad vibrante, desde una presencia que está tan viva, que contagia, que no necesita controlarlo todo, que se deja atravesar por lo que siente, y en esa entrega a lo impredecible, aparece lo irresistible. Maquiavelo habría dicho que el arte de gobernar no consiste en dominar con fuerza, sino en saber cuándo actuar y cuándo no, en dejar que el otro proyecte sobre uno sus miedos, sus deseos, sus fantasías, que el silencio, la pausa, la ambigüedad bien manejada son más poderosas que cualquier declaración de intenciones, porque lo que no se dice se multiplica en la mente del otro, y eso, trasladado al deseo, se traduce en esto: no la deja tú, no te entregues sin ritmo, no ofrezcas cada parte de ti al instante. Guarda, espera, deja que imagine, dude. Deja que su mente trabaje, que su cuerpo se active con esa duda, con ese espacio. Nietzsche diría que eso no es cálculo, sino arte, que es la danza vital de quien no se somete a la lógica del deber, sino que responde a la intensidad del instante. Y ahí es donde el deseo femenino florece, no en lo predecible, sino en lo que vibra, en lo que no puede ser explicado, en lo que se siente antes de que se piense, en esa mirada que no se esperaba, en ese gesto que rompe la rutina, en esa ausencia que genera presencia, en ese juego entre lo que se da y lo que se retiene, en ese equilibrio invisible que mantiene el deseo encendido, no desde la certeza, sino desde la vibración constante de lo incierto. Y es que el deseo no se alimenta de certidumbres, sino de preguntas. ¿Qué tiene el hoy que no tenía ayer? ¿Qué pasará si esta vez no lo llamo? ¿Por qué me quedé pensando en algo que dijo sin importancia? El deseo femenino no busca respuestas claras, sino sensaciones que se despliegan lentamente, como un perfume difícil de clasificar, pero imposible de olvidar. Es una atmósfera, no una afirmación. Es una emoción que se forma en los pliegues de lo cotidiano, cuando la lógica está distraída y la intuición despierta. Y para eso, la incertidumbre no es el enemigo, es el catalizador. Es aquí donde muchos hombres caen en la confusión entre ser impredecible y ser inconsistente, pero no es lo mismo. Lo impredecible vibra con vitalidad, con presencia, con coherencia interna. Lo inconsistent, en cambio, vibra con caos vacío, con ausencia de propósito, con irresponsabilidad. Lo que activa el deseo no es el hombre que no se sabe si aparecerá o no, sino el hombre que, incluso cuando está, siempre guarda un rincón nuevo por explorar. Es el que no ha dejado de transformarse, de evolucionar, de sorprenderse a sí mismo. Ese hombre que no se estanca, que no se automatiza, que no se convierte en una repetición de lo que ya fue. Ese es el que despierta el deseo, porque genera una experiencia viva, no una fórmula agotada. Volvamos a Maquiavelo nos invita: el hombre que observa en el verdadero poder. Según él, no es el que se impone por la fuerza, sino el que se sostiene a través de una gestión inteligente de las percepciones. Y en el juego del deseo, eso se traduce en saber que no todo debe decirse, no todo debe explicarse, no todo debe resolverse al instante. El misterio no es una táctica para manipular, es una dimensión del alma humana que mantiene viva la curiosidad. Cuando un hombre lo entrega todo demasiado pronto, cierra la historia antes de que empiece. El deseo necesita narrativa abierta, tensión narrativa, pausas, giros, sorpresas, porque sin eso no hay espacio para el juego, y sin juego, el deseo muere. Nietzsche, con su desprecio por la pasividad, habría dicho que solo los vivos de verdad despiertan pasión en los otros, que el deseo no es una concesión, sino una respuesta espontánea a una energía vital que irrumpe, y esa energía no depende del esfuerzo consciente por atraer,
sino del nivel de presencia que una persona emite cuando está conectada con su propio poder. Cuando un hombre vive para complacer Daya Diva, pero cuando vive para expresarse, para expandirse, para afirmarse en su camino, entonces se vuelve naturalmente atractivo. Y eso es lo que muchas mujeres perciben incluso cuando no pueden explicarlo. Sienten si el hombre está habitando su energía o está actuando desde el vacío de la necesidad. Por eso, no se trata de ser malo, ni frío, ni distante. Se trata de ser inesperado en tu verdad, de permitirte momentos de silencio, de introspección, de expansión personal que no giren alrededor de ella. ¿Por qué ese espacio es necesario? Porque desde ahí proyectas una imagen viva, no de independencia forzada, sino de movimiento interno. Y ese movimiento genera atracción, porque recuerda que el deseo no busca solo cercanía física, sino conexión con una energía que inspira, que sacude, que despierta. Y ahora llegamos a una de las verdades más duras para muchos. Nos advierte el hombre que observa. Ser demasiado bueno puede ser exactamente lo que te desconectó del deseo de ella. Porque ser bueno entendido como estar siempre ahí, nunca molestar, contradecir, no olas, no marcar tu presencia, es igual a ser invisible. Y lo invisible no se desea. No porque ella no valore tu bondad, sino porque el deseo necesita algo más que amabilidad. Necesita impacto, necesita fuerza de presencia, necesita que dejes una huella emocional. Y esa huella no se logra solo desde la entrega, sino desde la vibración auténtica de tu ser. Aquí es donde el hombre que observa quiere preguntarte directamente: ¿alguna vez perdiste a alguien por ser demasiado bueno? ¿Por pensar que si eras paciente, generoso, atento, ella iba a quedarse, iba a seguir deseándote, iba a verte con los mismos ojos? ¿Y luego descubriste que se alejó sin motivo aparente? Si tu respuesta es sí, si en algún momento sentiste esa frustración de haberlo dado todo, y aún así no haber sido suficiente, entonces quiero que escribas ahora mismo en los comentarios: lo entiendo ahora. Escríbelo para ti, escríbelo como un acto de liberación, porque ese momento no fue una derrota, fue un punto de quiebre, fue la señal de que estabas actuando desde un modelo que no funcionaba, que el deseo no se conserva con esfuerzo, sino con energía. Lo entiendo ahora no es solo una frase, es una declaración de conciencia, es la aceptación de que el deseo femenino tiene su propio lenguaje, y que ese lenguaje no se puede forzar, pero sí se puede aprender. Porque ese momento no fue una derrota, fue un punto de quiebre, fue la señal de que estabas actuando desde un modelo que no funcionaba, que el deseo no se conserva con esfuerzo, sino con energía. Lo entiendo ahora no es solo una frase, es una declaración de conciencia, es la aceptación de que el deseo femenino tiene su propio lenguaje, y que ese lenguaje no se puede forzar, pero sí se puede aprender. Y una vez que lo ves, ya no puedes volver a mirar las cosas igual, porque empiezas a notar los detalles, las dinámicas, las emociones que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a darte cuenta de que no se trata de hacer más, se trata de ser más auténtico, más conectado, más libre, porque es esa libertad la que se siente, la que se transmite, la que seduce sin esfuerzo. En esta nueva mirada, todo cambia. Ya no eres un actor repitiendo un guión. Eres el autor de tu presencia. El deseo ya no es algo que ella te da, es algo que despiertas cuando estás lleno de ti mismo. Y desde ahí, desde esa plenitud, nace una atracción diferente, no basada en la necesidad, sino en la resonancia, en la vibración, en el juego de las energías vivas que se reconocen y se encienden, sin tener que entenderse del todo. Ella lo tenía todo, absolutamente todo. Tenía a su lado un hombre que la amaba, que la cuidaba, que no solo la admiraba, sino que la ponía en un pedestal. Tenía estabilidad, respeto, rutina, proyectos compartidos, una casa cómoda, conversaciones sin conflictos, una relación que desde afuera parecía el ideal de lo que muchos sueñan en paz, compañía, compatibilidad. Pero un día, sin explicación, algo dentro de ella comenzó a apagarse. No fue de golpe ni con escándalos, fue como una neblina suave que fue cubriendo lentamente la emoción, como si los colores de antes se volvieran sepia, como si el sonido del corazón ya no fuera acompasado, sino mudo. Y entonces apareció alguien más. Él no era mejor, ni más guapo, ni más exitoso, ni más disponible. De hecho, parecía tener menos estabilidad, menos claridad, menos compromiso, pero tenía algo que el otro ya no tenía en presencia. Una forma de habitarse a sí mismo con tal intensidad que cada gesto parecía nuevo, cada mirada una promesa no dicha, cada silencio un campo fértil para lo imprevisible. No era perfecto, pero estaba vivo. Era contradictorio, sí, podía desaparecer por días, ser misterioso, incluso desconcertante, pero cuando aparecía, ella se sentía distinta,
como si el aire cambiara, como si su cuerpo recordara algo que con el tiempo había olvidado, aunque el deseo no responde al confort sino al vértigo. Y ahí comenzó el conflicto interno, porque ella no quería dejar al hombre que la amaba, no quería herirlo ni destruir lo construido, pero tampoco podía ignorar lo que su cuerpo, su energía y su alma le gritaban cada vez que veía al otro. No era amor aún, era algo más crudo, más primario, más difícil de clasificar. Era deseo, deseo en su estado más puro, más irracional, más indomable. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más crecía. Cuanto más trataba de aferrarse a lo correcto, más la seducía lo salvaje. En el fondo, sabía que estaba rompiendo un guión. Sabía que la sociedad aplaudiría la estabilidad, el compromiso, el buen hombre que tenía a su lado. Sabía que irse sería visto como un error, una traición, una locura. Pero también sabía que quedarse era apagar la chispa, era resignarse. Era fingir que el deseo podía sostenerse sin alimento, y el deseo, cuando se finge, se pudre por dentro, se transforma en culpa, en vacío, en fatiga emocional. Así que un día decidió irse, no por odio, no por desprecio, no porque el otro hubiera hecho algo mal. Se fue porque ya no podía quedarse donde no vibraba. Esta historia, nos dice el hombre que observa, no es una apología de la infidelidad ni una defensa del caos por el caos. Es una exploración de lo que ocurre cuando el deseo se despierta en su forma más visceral y de cómo muchas veces el deseo no premia lo correcto sino lo que despierta vida. Esa mujer no era irresponsable ni caprichosa. Era alguien que llevaba tiempo sintiéndose dormida. Y el otro hombre, con todas sus imperfecciones, con todas sus incoherencias, tenía la capacidad de activar su energía, de hacerla sentir vista, tocada emocionalmente, estimulada en su misterio, no porque supiera qué hacer, sino porque estaba conectado con su propia verdad, con su propio poder, con su propia voluntad de vivir sin disfraces. Nietzsche habría aplaudido ese gesto no por lo que implica socialmente, sino por lo que representa filosóficamente la afirmación de la vida, por encima de la moral impuesta, la decisión de seguir la vibración interna por encima del deber externo, porque para Nietzsche, quien se traiciona a sí mismo en nombre de lo correcto, termina vaciándose. El deseo no es racional, es una forma de sabiduría corporal que no admite censura, y si bien esa sabiduría puede ser peligrosa, también es profundamente reveladora. Nos muestra que partes de nosotros siguen vivas, que zonas estaban dormidas, que necesidad está clamando por ser reconocida. Desde la visión de Maquiavelo, esta historia también revela algo incómodo. El poder no siempre está en quien cumple con las reglas, sino en quien genera tensión emocional. El segundo hombre, sin planearlo, ocupó el centro de su mundo interior no por ofrecer seguridad, sino por encarnar algo más crudo, más desafiante, más genuino. Y eso, en términos de deseo, es profundamente efectivo. No porque sea justo, sino porque es humano, porque el deseo femenino, como toda fuerza de poder, responde a lo que altera el estado habitual, a lo que sacude, a lo que amenaza con romper el equilibrio, y por eso mismo lo vuelve deseable. No hay juicio aquí, nos aclara el hombre que observa. Solo una mirada honesta a lo que ocurre en miles de relaciones donde todo parece estar bien, pero el deseo se ha ido. Donde no hay infidelidad física, pero sí emocional. Donde no hay drama externo, pero sí una erosión silenciosa. Y es que el deseo femenino, cuando no encuentra lugar en lo correcto, lo busca en lo vivo. No por molde, no por deslealtad, sino porque la vida pide ser sentida. Porque el alma femenina no se conforma con la paz que anestesia. Quiere una paz que la eleve, que la despierte, que la haga sentir que está danzando con algo que no puede controlar del todo. Después de su partida, vinieron los juicios, las críticas, las dudas. Algunas personas cercanas le dijeron que estaba loca, que había tirado por la borda una relación estable por una fantasía, que se arrepentiría. Pero ella, lejos de sentirse culpable, comenzó a sentir algo distinto a vitalidad. No felicidad inmediata, no euforia ciega, sino una energía que le recordaba que estaba viva, que aún tenía deseos, que su cuerpo no estaba muerto, que su alma podía moverse, latir, encenderse. Lo que había hecho no fue cambiar un hombre por otro, fue cambiar una experiencia emocional que la apagaba por otra que la encendía. Fue moverse de un espacio donde todo estaba dicho a uno, donde todo era posible. Y aunque el nuevo vínculo no era perfecto, aunque había incertidumbres, contradicciones, diferencias, también había algo que no había sentido en mucho tiempo: la sensación de estar bailando al borde del abismo, con los pies temblando y el corazón acelerado, pero sintiendo cada segundo con intensidad. Lo importante no era que él fuera mejor, lo importante era lo que ella sentía cuando estaba con él, lo que se despertaba en ella, lo que su deseo le señalaba como verdadero, aunque su mente aún dudara. Esta historia, repetida en muchas variantes a lo largo de la vida de miles de mujeres, nos enfrenta a una verdad incómoda,
según el hombre que observa. El deseo femenino no premia lo que la sociedad aprueba, premia lo que la hace sentir viva. Y esa vitalidad no viene necesariamente de la estabilidad, sino del contacto con una energía masculina que no se ha rendido a la previsibilidad, que sigue siendo fuego, sombra, vértigo, presencia que incomoda, pero no se puede ignorar. Y eso no tiene que ver con actitudes tóxicas o narcisistas. Tiene que ver con autenticidad, con energía vibrante, con una presencia que no se disfraza, que no ruega, que no se adapta hasta desaparecer. Nietzsche habría dicho que ella en ese momento se liberó del resentimiento, que eligió afirmarse en lugar de reprimir su voluntad, que rompió con la moral del deber y se entregó a la afirmación de su deseo como una forma de autenticidad vital. Para él, lo inmoral no era seguir el deseo, sino vivir desde el miedo, vivir desde la culpa, vivir desde lo que otros esperan que seamos. En ese sentido, su decisión no fue una traición a su pareja anterior, fue una fidelidad a su energía interna, a su instinto más honesto, a su necesidad de expansión. Desde el enfoque maquiavélico, también se revela una estrategia implícita, aunque no necesariamente consciente. El hombre nuevo no ofrecía garantías, pero sí poder simbólico. Era el portador de la novedad, de la alteración del orden, y en toda dinámica de poder, el que rompe la estructura siempre tiene más influencia que el que la sostiene. No porque lo merezca, sino porque está encarnando la fuerza que modifica la narrativa. Y el deseo, como toda emoción potente, se desplaza hacia quienes transforman la experiencia, no hacia quienes la mantienen igual. El deseo femenino se orienta hacia lo que no se puede predecir completamente, hacia lo que interrumpe el relato habitual. Y por eso, muchas veces se enamora del que hace tambalear sus certezas. Lo importante no es justificar ese movimiento, sino comprenderlo. Entender que no se trata de premiar a quien más da, sino a quien más vibra. Que el deseo no es justo, es vital, y que mientras más tratamos de forzarlo desde la lógica, más se escapa. El deseo femenino premia lo que desafía, no lo que suplica. Lo que provoca, no lo que agrada. Lo que se encarna, no lo que se ofrece sin límite. Y en ese sentido, no es cruel, es honesto, porque sigue la ley de la vida, no la de la cultura. La mayoría de las personas quieren que el deseo funcione como una ecuación, como una cuenta bancaria emocional. Doy esto, recibo esto. Hego tadubin. Entonces me aman, me desean, me eligen. Pero eso nunca ha funcionado en el terreno del deseo, porque el deseo no es justo, es erótico, y lo erótico no responde a lo justo, responde a lo que atraviesa, a lo que toca una fibra que no tiene nombre. Y eso, aunque parezca injusto, es también lo que hace que el deseo sea real, profundo, incontrolable. Esa mujer que se fue, que dejó una relación correcta por una experiencia intensa, no es una anomalía. Es una expresión clara de lo que ocurre cuando el deseo deja de ser alimentado y cuando otro lo enciende. No con promesas, sino con presencia, con energía vital, con una vibración que no puede explicarse, pero que se siente en la piel, en el pecho, en la mirada. Y es ahí donde se confirma la gran verdad. Nos revela el hombre que observa. Las decisiones de deseo nunca son racionales. Y por eso mismo son tan reales, porque se toman con el cuerpo, con el alma, con esa parte del ser que no responde a regla, pero que marca la diferencia entre estar viva o simplemente estar. No la ignores, pero tampoco estés siempre disponible. Esa es la primera gran paradoja que hay que aprender a evitar si quieres reavivar el deseo femenino sin caer en los extremos que lo apagan, porque ignorar a una mujer de forma fría, calculada o castigadora no genera deseo real, genera desconexión, resentimiento o indiferencia. Pero estar disponible todo el tiempo, responder de inmediato, acomodarse en todo, anticiparse a cada una de sus emociones antes de que ella misma las sienta, también mata el deseo, porque transforma la relación en algo predecible, carente de ritmo, sin espacio para la ausencia, para el misterio, para la duda creativa que nutre lo erótico. La técnica que entra en escena aquí es lo que podríamos llamar ambivalencia consciente. No se trata de manipulación ni de juegos mentales, ni de aplicar reglas de seducción tóxicas. Se trata de entrar en una dinámica donde aprendes a modular tu presencia, tu entrega a tu energía emocional de forma que no sea constante y lineal, sino que respete el ritmo de lo vivo. Lo vivo no es simétrico. No es uniforme. Tiene momentos de intensidad y momentos de retirada. Hay días de luz plena y días de sombra parcial. El deseo, como fuerza vital, responde a esos ritmos. Necesita contrastes, necesita espacio, necesita el eco que solo puede surgir en la pausa. Nietzsche, que comprendía la profundidad estética de la vida, hablaba del arte de vivir como una danza entre contrarios. Para él, lo dionisíaco y lo apolíneo no eran enemigos, sino polos necesarios en el caos y el orden,
la forma y la ruptura. Aplicado al deseo, eso significa que no puedes estar siempre del mismo modo. Que una relación basada en la linealidad emocional, donde todo es siempre predecible, correcto, constante, elimine el espacio para el deseo espontáneo. El deseo no busca estabilidad emocional absoluta, busca un estímulo emocional, busca una energía que no pueda calcularse del todo, pero que tampoco resulte caótica en exceso. La ambivalencia consciente es, por tanto, un equilibrio sutil en estar presente sin estar absorbido, ser afectuoso sin volverse dependiente, mostrarte sin entregarte completamente en todo momento. Maquiavelo también nos ofrece una clave valiosa para esta técnica. En su visión del poder, insistía en que no se debe mostrar todo el tiempo la fuerza ni la vulnerabilidad. Un líder debía saber cuándo exponerse y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrarse generoso y cuando ser inalcanzable. El arte del poder, decía, no está en la repetición, sino en la dosificación. El mismo principio se aplica al deseo. Lo que se entrega en exceso pierde valor, no porque valga menos, sino porque deja de ser percibido como excepcional. Y el deseo se activa ante lo excepcional, no ante lo garantizado. Cuando estás todo el tiempo disponible para una mujer, ya no eres un estímulo energético, sino parte del decorado. Ya no generas emoción, sino compañía funcional. Y lo funcional no es lo que erotiza. Lo que erotiza es lo que no puede ser domesticado. Es lo que aún dentro de la cercanía conserva su fuego propio, su autonomía, su aura de imprevisibilidad. No se trata de desaparecer ni de jugar a ser inalcanzable. Se trata de no perderte en la relación, de no diluir tu energía en una disponibilidad emocional que ahoga la atención. Porque la atención es el lenguaje natural del deseo. Aquí entra un concepto vital. Nos enseña el hombre que observa la modulación emocional. Igual que un músico no toca siempre con el mismo volumen ni en la misma tonalidad, tú no puedes estar siempre igual en la relación. Necesitas momentos de intensidad y momentos de retirada, no como castigo, no como estrategia, sino como ritmo natural. Cuando estás completamente disponible todo el tiempo, el mensaje inconsciente que ella recibe es que ya no hay nada más que descubrir, que tu energía ya está entregada por completo, que no queda misterio, que no hay sorpresa. Y entonces, aunque no haya conflictos, empieza a apagarse su deseo. No porque no te quiera, sino porque ya no te siente. Porque el deseo no se alimenta de lo garantizado, sino de lo vibrante. Nietzsche diría que ahí precisamente es donde se pierde la voluntad de poder. Porque te adaptas tanto, te vuelves tan predecible, tan seguro, tan constante, que ya no afirmas tu energía, ya no irradias nada nuevo. Ya no eres fuerza que se expande, sino figura que se acomoda. Y el deseo femenino percibe eso. No siempre de forma consciente, pero sí corporal. Es un registro profundo, un cambio en la percepción del otro. El hombre que ya no vibra no despierta deseo, por más que haga todo bien, porque el deseo no se premia con buenas acciones, se activa con energía auténtica. Por eso, la ambivalencia consciente no es un juego, es una forma de presencia madura. Es darte permiso para ser intenso a veces, distante otras, cercano cuando realmente quieres estarlo, lejano cuando necesitas tu espacio. Y todo eso sin miedo, sin culpa, sin necesidad de justificarte, porque cuando estás habitando tu verdad, tu presencia tiene peso, tiene ritmo, tiene una vibración que no puede ser ignorada. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que realmente enciende el deseo femenino. Cuando un hombre aprende a modular su presencia sin miedo a perder algo, un cambio profundo ocurre en su forma de relacionarse. Ya no se mueve desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la conciencia de su propia energía. Y esa conciencia genera un tipo de magnetismo que no se puede fingir. Es el magnetismo del que no está rogando, ni calculando, ni interpretando cada gesto femenino como un examen. Es el magnetismo de quien sabe que su presencia es valiosa porque es auténtica, no porque responde a un guión aprobado. Y es justamente esa autenticidad la que mantiene viva la atracción. Porque cuando un hombre entra en una relación sin abandonarse a sí mismo, sin volverse una extensión de lo que ella necesita, su energía sigue viva, sigue siendo un fuego encendido, no una vela consumida. Y aquí viene una de las claves más profundas. Nos revela el hombre que observa a una mujer no desea a un hombre todo el tiempo. Lo desea cuando lo percibe vivo, no necesariamente alegre o exitoso, sino presente, conectado, impredecible en su centro. Cuando él se vuelve rutina, cuando pierde su borde, su misterio, su vibración cambiante, el deseo de ella también disminuye, no porque haya dejado de amarlo, sino porque su cuerpo ya no reacciona igual. El deseo no es una idea, es una corriente, y esa corriente se activa con energía, no con complacencia. La ambivalencia consciente, entonces, no es frialdad, sino ritmo emocional. Es entender que estar disponible todo el tiempo no es un acto de amor, sino de ansiedad. Que darlo todo sin respirar no es entrega, es fuga.
que decir que sí a todo no es respeto, es autoabandono. Y que solo cuando te retiras a tiempo, cuando recuperas tu centro, cuando dejas espacio, ella puede recordarte, extrañarte, desearte, porque el deseo nace en la distancia, en el eco, en la ausencia medida que hace que tu presencia se vuelva significativa. Nietzsche diría que el deseo es la expresión más clara de la voluntad de poder del cuerpo, que no se trata de dominar a la otra persona, sino de afirmar la propia fuerza vital. Y esa fuerza no se afirma pidiendo aprobación, sino habitando el propio deseo sin disculpas. Un hombre que desea y se sostiene en ese deseo sin necesidad de que sea correspondido todo el tiempo, proyecta poder, proyecta madurez emocional, y eso es profundamente erótico para muchas mujeres, porque no es la necesidad lo que atrae, es la libertad con la que alguien habita su energía. Esa libertad que permite estar sin pedir, dar sin exigir, retirarse sin herir, permanecer sin poseer. Desde la mirada de Maquiavelo, podríamos decir que el que domina el arte de dosificarse, de moverse con estrategia emocional, de no volverse esclavo de su deseo, termina gobernando la relación sin controlarla, porque el poder más profundo no es el que impone, sino el que influye sin esfuerzo. Y cuando un hombre no se entrega por completo todo el tiempo, pero tampoco se retira por completo, genera un vaivén emocional que mantiene vivo el interés. No es crueldad, es sabiduría relacional. Es entender que el deseo no crece en terreno plano, sino en los relieves de la emoción. Y sí, esto puede hacerte pensar en alguien, nos dice el hombre que observa. Puede hacerte recordar una relación en la que hiciste todo por estar presente, atento, disponible, y aún así, el deseo desapareció. Tal vez sientes que fuiste demasiado predecible, que nunca supiste cuándo retirarte, que confundiste amor con sumisión emocional. Y si eso te está pasando por la cabeza ahora mismo, es momento de integrarlo. No para castigarte, sino para crecer. Porque nadie te enseñó que el deseo necesita espacio, que la intensidad no vive en el exceso, sino en la medida. Por eso, si esta técnica te ha hecho pensar en alguien, si has sentido que alguna vez tu energía estaba tan volcada hacia afuera, que dejaste de vibrar desde dentro, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios, ya lo estoy aplicando. Escríbelo como una afirmación, no como una promesa. No se trata de dominar a nadie, se trata de recuperar tu propia fuerza, de volver a tener presencia, no porque grites, no porque persigas, sino porque eres, porque te habitas. Porque puedes entrar y salir del espacio emocional sin miedo, sabiendo que tu centro está en ti, no en cómo te miran. Esa es la raíz del magnetismo auténtico. Nos revela el hombre que observa a no estar todo el tiempo, no desaparecer por completo, estar cuando vibra, estar cuando toca, estar cuando tienes algo que dar, desde tu energía vital, no desde la ansiedad de ser aprobado. Y ese tipo de presencia no solo se percibe, se extraña, se desea, se teme, porque no es una presencia garantizada, es una presencia viva. Y lo vivo, por definición, no se controla. Cuando aprendes a jugar con esa ambivalencia consciente, tu dinámica cambia. No porque manipules, sino porque encarnas, porque estás en una frecuencia que respeta tu energía y también la de ella. Porque no haces por agradar, sino por sentir. Porque tu entrega no es un sacrificio, sino una decisión. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que el deseo femenino reconoce como verdadero Anuna, presencia libre que no se somete ni desaparece, sino que se mueve como el mar, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre lleno de fuerza, siempre impredecible, siempre vivo. Después de sumergirnos en la intensidad de las estrategias invisibles del deseo, es momento de hacer una pausa. No una pausa vacía, sino un respiro que permita al cuerpo asimilar lo que la mente ya comenzó a comprender. Porque el deseo, en su forma más profunda, no se sostiene solo desde la idea. Vive en la sensación, se manifiesta en lo que se siente cuando no se está pensando en nada. Y por eso, ahora vamos a ir más allá de las palabras, a tocar esa zona silenciosa del cuerpo donde el deseo no se explica, sino que simplemente es. Cierra los ojos, respira hondo una vez, otra vez, deja que el aire te habite no como rutina, sino como acto sagrado. Siente cómo entra por tu nariz, cómo se expande por tu pecho, cómo recorre tu espalda. Y ahora, mientras sigues respirando, imagina algo. Imagina que estás en un espacio amplio, sin paredes, sin límites, sin techo. Es un lugar que no existe en el mapa, pero que tu cuerpo reconoce. Allí estás tú de pie, sin necesidad de decir nada, sin tener que hacer nada para ser percibido. Estás vestido como tú quieras, te mueves como tú eres, y frente a ti hay una energía femenina que no tiene forma definida, pero cuya presencia es clara. Es como una vibración que te observa no con juicio, sino con. Siente esa mirada, esa sensación de que eres visto sin exigencias, que no necesitas demostrar nada,
Eres tú en tu centro, habitándote. No haces ningún esfuerzo por gustar, no hay una necesidad que se proyecte hacia afuera. Solo hay una certeza silenciosa, estás donde debes estar. Eres lo que eres. Y eso, de alguna forma misteriosa, ya es suficiente. Siente ahora cómo esa energía femenina comienza a acercarse. No porque tú la llames, no porque tú la persigas, sino porque tu presencia la ha convocado. No como un reclamo, sino como un campo magnético. No como una estrategia, sino como una resonancia inevitable. Ella se mueve con elegancia, con naturalidad, con libertad. No hay tensión, no hay premura. Es como si estuviera danzando contigo, aunque aún no hayan tocado. Y tú simplemente permaneces ahí, firme, suelto, vivo. No hay rigidez en tu cuerpo, solo tus hombros caen suavemente, tu respiración sigue fluyendo. No hay prisa. No hay necesidad, solo hay una quietud poderosa que lo dice todo sin palabras. Imagina que das un paso no hacia ella, sino hacia tu centro. Y en ese movimiento, sin buscarlo, el espacio entre ustedes se llena de energía. No es deseo sexual inmediato, es presencia vibrante. Es ese momento exacto en que el silencio dice más que una conversación, donde el cuerpo habla en otro idioma, donde la respiración se convierte en un lenguaje secreto. Y mientras mantienes esa imagen, esa sensación, empieza a surgir una certeza. No necesitas perseguir el deseo ya está aquí. Se manifiesta cuando tú estás aquí, cuando no estás pensando en el resultado, cuando no estás fingiendo, cuando no estás repitiendo patrones de conquista. Se manifiesta cuando eres... Nietzsche decía que el cuerpo sabe cosas que la mente aún no ha entendido, que toda auténtica transformación comienza en el cuerpo, no en los argumentos, no en las ideas, sino en el temblor interior que ocurre cuando te conectas con lo que eres sin defensas. Por eso, este momento importa. Porque te está dando un espacio donde tu cuerpo puede recordar que no necesitas hacer más para ser deseado. Solo necesitas dejar de interrumpirte, dejar de sobrepensar, dejar de controlar cada reacción. En ese acto aparece el verdadero poder, el poder de irradiar sin fuerza, de atraer sin apretar, de permitir que la otra persona se acerque, no porque la empujas, sino porque se siente invitada. Ahora imagina que te sientas en ese espacio amplio, sin perder la conexión con tu cuerpo. Sientes el peso de tu cuerpo sobre el suelo, sientes como tus pies tocan la tierra, como tu columna se alarga, y desde ese centro emites una vibración suave, casi imperceptible. No es una acción concreta, es una energía que emana de ti, que dicen estoy aquí, estoy presente, estoy vivo, y esa energía no es para convencer a nadie. Es simplemente lo que ocurre cuando no estás dividido internamente, cuando no te abandonas para gustar, cuando no te estiras emocionalmente para complacer, cuando simplemente estás. Maquiavelo, desde su lógica más fría del poder, comprendía que hay una fuerza en lo que no se ofrece demasiado rápido, que hay más impacto en una presencia que se mantiene en su lugar, que no se abalanza, que no se despliega de inmediato. En esta visualización, tú eres esa presencia a una fuerza que no se impone, pero que tampoco se esconde. Una energía que ocupa el espacio sin robarlo, que respira junto al otro sin volverse necesidad, que irradia una paz activa, una certeza callada, un equilibrio que hace que el otro quiera acercarse, no por presión, sino por magnetismo. Siente ahora cómo esa energía femenina se sienta frente a ti. No dice nada, no necesita hacerlo. Hay una sintonía en el aire, un entendimiento sin palabras. No hay expectativa, solo hay un momento compartido, un instante suspendido donde el tiempo deja de correr, donde la mente se aquieta, donde el deseo no es algo que se genera, sino algo que se revela, que siempre estuvo ahí, que solo necesitaba espacio para emerger. Ahora mantente en esa imagen. Estás frente a esa energía femenina que no habla pero que comunica, no exige pero convoca, no te pide que hagas nada, solo que estés, no busca que la impresiones, solo que te sientas. Y ahí, justo ahí, te das cuenta de algo profundo. El deseo verdadero no es una conquista, es una conexión, una vibración compartida entre dos presencias, que no se están evaluando, ni juzgando, ni midiendo. Simplemente están siendo cada una desde su centro, cada una respirando su propia verdad. Y esa verdad es suficiente para crear el campo donde el deseo puede moverse con libertad, con sutileza, con fuerza. Respira de nuevo, esta vez no para tranquilizarte, sino para expandirte. Inhala, como si cada molécula de aire fuera un recordatorio de tu derecho a habitar tu energía plenamente. Exhala como si dejaras salir todas las versiones de ti que alguna vez trataron de adaptarse demasiado. Siente cómo en cada respiración recuperas algo que te pertenece, a tu ritmo, tu fuego, tu presencia. No estás compitiendo, no estás esperando nada, solo estás habitando tu cuerpo como un espacio sagrado, como el lugar donde empieza todo verdadero magnetismo. Porque el deseo no se proyecta desde afuera, nace desde adentro, desde la forma en que te sostienes, en que te permites,
en que te afirmas. Nietzsche insistía en que el cuerpo es más sabio que cualquier doctrina, que la verdad no se encuentra solo en los conceptos sino en las sensaciones. Y ahora, mientras estás en silencio, respirando con conciencia, puedes darte cuenta de cuántas veces traicionaste a tu cuerpo para seguir un plan, para cumplir con una expectativa, para ajustarte a un molde, y sin embargo, fue en esos momentos de mayor obediencia externa donde el deseo más se apagó, porque lo que no vibra desde adentro no puede sostenerse. Lo que no nace de una energía viva se convierte en rutina, y la rutina no enciende el cuerpo. El cuerpo lo sabe, el cuerpo lo grita cuando lo dejas en silencio, cuando lo escuchas. Sin embargo, empieza a guiarte. Permítete ahora experimentar algo diferente. Imagina que te levantas, no para hacer nada, solo para moverte con la naturalidad de quien no tiene miedo de ocupar su lugar. Sientes como tus pies te sostienen, como tu cuerpo encuentra su postura sin esfuerzo. Estás firme pero no rígido. Estás relajado pero no ausente. Tu mirada no busca, tu mirada está. Y esa forma de estar ya es un mensaje, ya es una invitación, ya es un portal abierto. Porque cuando estás completamente presente, sin ansiedad por agradar, sin urgencia por obtener, tu campo energético se vuelve claro, atractivo, inconfundible. Y esa claridad no grita, esa claridad no empuja, solo atrae. Maquiavelo habría entendido esto como una forma silenciosa de poder. No el poder de controlar, sino el poder de influir sin actuar. El poder de quien no se disuelve en la necesidad del otro, sino que permanece. Y esa permanencia, esa firmeza interna, se convierte en una referencia emocional para el entorno. Ya no necesitas buscar deseo. El deseo empieza a encontrarte, porque ahora emanas desde un lugar distinto. Ya no estás tratando de ser deseado, estás encarnando la cualidad de ser deseable. No porque encajes en un estándar, sino porque te perteneces. Y cuando alguien se pertenece, irradia algo que los demás sienten, aunque no lo entiendan del todo. Vuelve a respirar y siente lo que eso genera en tu cuerpo. Quizás una sensación de expansión en el pecho, un calor suave en el estómago, o simplemente una calma que no habías sentido antes. Eso es tu energía organizándose, tu sistema nervioso encontrando su centro, tu deseo reconectando con su raíz. Porque antes de ser deseado necesitas desearte. Desearte en el sentido más profundo, verte, reconocerte, sostenerte. No necesitas hacer grandes cambios externos, solo necesitas estar contigo sin prisa, sin juicio, sin presión. Y desde ahí, todo lo demás se ordena. Ahora vuelve lentamente a ese espacio imaginario. Mira esa energía femenina frente a ti. Ya no hay distancia, ya no hay tensión. Solo hay una conexión sutil. No necesitas acercarte, ya estás cerca. No necesitas hablar, ya estás comunicando. Porque en ese estado, tu sola presencia habla por ti. Y ese es el lenguaje del deseo. El deseo que no se suplica, sino que se respira. Que no se exige, sino que se contagia. Porque cuando tú estás bien contigo, el otro lo siente. Y esa sensación se convierte en campo fértil para que el deseo surja, se mueva, se sostenga. Antes de abrir los ojos, permanece un momento más en ese espacio. Agradece a tu cuerpo, agradece a tu energía, agradece esta conexión contigo, porque ese es el verdadero ritual, no el que haces para gustar, sino el que haces para recordar quién eres. Cada vez que vuelvas a ti de esta forma, estarás más cerca de encarnar ese deseo, que no depende de técnicas, sino de presencia. Ese deseo que Nietzsche llamaría voluntad de afirmación. Ese deseo que Maquiavelo reconocería como el poder más sutil pero más determinante. Y ahora cuando regreses, que tu mirada ya no sea la misma, que esté más tranquila, más firme, más clara, que tus pasos tengan otro peso, que tus palabras surjan desde otro centro. No para convencer, no para agradar, sino porque sabes que no hay nada más deseable que un ser humano conectado con su propia fuente, con su fuego interno, con su ritmo, con su verdad. Ese es el principio del verdadero deseo. Y ese, a partir de ahora, es tu nuevo punto de partida. Luego de ese momento de conexión contigo mismo, es hora de desmontar una de las ideas más arraigadas y más equivocadas sobre el deseo femenino. Porque si algo ha distorsionado la manera en que hombres y mujeres se vinculan, es el mito de que el deseo femenino se activa por lo externo, que una mujer desea por lo que el otro hace como luz, por lo que le ofrece, que su deseo es una consecuencia, una reacción pasiva a estímulos exteriores. Pero esa es una lectura superficial y, en la mayoría de los casos, es completamente falsa. El deseo femenino no es una respuesta mecánica a un estímulo, es una experiencia interna que se proyecta hacia afuera, y ese cambio de perspectiva lo transforma todo. El mito que vamos a demoler hoy es el siguiente, en que el deseo femenino nace cuando un hombre cumple con ciertos requisitos visibles, que si él es físicamente atractivo, tiene éxito, confianza, buena conversación o estilo, entonces ella sentirá deseo. Y aunque estos factores pueden influir en una primera impresión, no sostienen el deseo en el tiempo, porque el deseo femenino, en su núcleo más profundo,
no es sobre el otro, es sobre ella misma, sobre cómo se siente consigo cuando está cerca de ese otro, sobre qué parte de su energía se activa en presencia de alguien que no la impresiona, sino que la despierta, que no le entrega un guión, sino un espejo de su propia vitalidad. Nietzsche decía que quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Esta frase, aplicada al deseo, revela una verdad poderosa. Nos dice el hombre que observan cuando una mujer tiene un motivo vital por el cual desear, todo lo demás se acomoda. No necesita lógica, ni condiciones ideales, ni una lista de virtudes externas, porque su deseo nace de un lugar más hondo, de una vibración interna que encuentra eco en ciertas presencias, no por lo que hacen, sino por lo que provocan. Y esa provocación no es controlada por el hombre, es detonada por el campo que le emite, por la forma en que él está consigo, por la forma en que él existe. Esto explica por qué una mujer puede sentir un deseo profundo por alguien que desde fuera no parece tener ninguna de las características que se supone que debe tener. No es guapo, no es carismático, no es exitoso, pero algo en él la toca, la mueve, la saca de su punto fijo. Le recuerda partes de sí que había olvidado, le despierta la piel, los sueños, la mirada, no porque él actúe para lograr eso, sino porque está conectado con su propio deseo, porque no está atrapado en el deseo de agradar. Y eso se siente, se transmite, se irradia. Cuando un hombre está deseándose a sí mismo, es decir, cuando se permite vivir con intensidad, con curiosidad, con fuerza, la mujer lo percibe. No lo analiza, lo registra corporalmente. Maquiavelo no escribió sobre deseo, pero su comprensión del poder como influencia sin fuerza nos ayuda a entender esto. Un príncipe no necesita mostrar la espada todo el tiempo. Su sola postura, su silencio bien medido, su manera de estar, ya genera efecto. Lo mismo ocurre con un hombre que vive desde su energía real. No necesita seducir, no necesita probar, no necesita entrar en el juego, demostrar logros o acumular méritos, porque su sola presencia ya genera un campo, ya crea una atmósfera. Y si esa atmósfera entra en resonancia con el mundo interno de una mujer, el deseo se activa no por lógica, sino por vibración. Aquí es donde se rompe por completo la idea de que el deseo femenino es algo que se conquista desde fuera, porque la verdad es que el deseo femenino en esencia es un proceso interno, es una ola emocional que se inicia dentro de ella cuando ciertas partes de sí despiertan, cuando su intuición siente que ese hombre no solo está ahí para ofrecerle algo, sino para reflejarle algo, cuando su cuerpo detecta que hay una intensidad viva, que hay una fuerza que no se puede predecir, que hay un misterio que la invita a sentir sin prometer, a moverse sin certeza, a dejarse llevar. Y es aquí donde muchos hombres fallan sin saberlo. Creen que si hacen lo correcto, si son atentos, coherentes, deseables en el sentido superficial, entonces el deseo aparecerá. Pero lo que no ven es que muchas veces están actuando desde el lugar equivocado, desde la necesidad de provocar una reacción en ella. Y ese lugar, aunque parezca noble, es desconectado, porque pone todo el foco fuera, y el deseo femenino no se activa con el foco fuera. Se activa cuando el otro está completamente dentro de sí, no esperando que lo miren, sino siendo imposible de ignorar. No porque se esfuerce, sino porque emite una vibración. Una mujer puede estar con un hombre objetivamente deseable, pero no sentir nada. Y al mismo tiempo cruzarse con alguien que no encaja en ninguno de sus criterios, pero que la sacude con una sola mirada. No porque esa mirada tenga una intención explícita, sino porque esa mirada está cargada de presencia. Y la presencia no se improvisa, se cultiva, se construye desde una vida vivida intensamente, desde un deseo que empieza en uno mismo, desde una voluntad de ser que no busca complacer sino afirmarse. Nietzsche lo habría dicho así: no se trata de que te amen, se trata de que te afirmes con tal fuerza que tu sola existencia sea una manifestación del poder de la vida. Y ahora, el hombre que observa quiere preguntarte algo que va mucho más allá de técnicas, estrategias o frases memorizadas. Quiero llevarte a una reflexión íntima. ¿Qué te ha hecho sentir deseado últimamente? No lo que te han dicho, no lo que alguien te ha dado, sino aquello que tú mismo has sentido dentro de ti como una chispa, como una vibración, como una expansión. ¿Has tenido ese momento en que sentiste que no necesitabas nada porque estabas completo? ¿Que tu energía era suficiente para llenar el espacio? Si lo has sentido, aunque haya sido por unos segundos, ya sabes de qué estoy hablando. Y si lo reconoces, si sabes que esa chispa está en ti, escríbelo ahora mismo en los comentarios: soy deseo. No como una idea externa, sino como una afirmación interna, porque el deseo que proyectas empieza por el deseo que reconoces en ti. Y ese reconocimiento es el verdadero inicio de cualquier conexión que valga la pena. Ahora que te has permitido afirmar con claridad soy deseo, podemos ir aún más profundo. Nos invita el hombre que observa, porque esta afirmación no solo es poderosa en el plano personal, sino que redefine completamente tu forma de estar en una relación. Cambia tu vibración en una cita, en una conversación, incluso en un cruce de miradas, porque ya no estás esperando que el otro encienda algo en ti, ya lo llevas encendido.
Y cuando eso sucede, ya no persigues, atraes, ya no justificas tu presencia, la sostienes, ya no necesitas ser elegido as elixir, porque cuando habitas tu deseo desde dentro, el mundo alrededor lo reconoce como un campo magnético difícil de ignorar. Esto también explica por qué cuando un hombre está profundamente conectado con su deseo interno, no le afectan las pequeñas fluctuaciones de validación externa. Ya no depende de que ella le conteste rápido, de que muestre entusiasmo, de que le dé señales claras, porque su deseo no está atrapado en la reacción del otro. Está alimentado por su propia expansión, por su curiosidad, por su hambre de vida, por su capacidad de moverse desde la afirmación, no desde la carencia. Y eso exactamente es lo que genera un deseo auténtico en la otra persona, porque estar cerca de alguien así no es solo placentero, es transformador. Una mujer que se encuentra frente a un hombre que no la necesita para sentir plenitud, pero que al mismo tiempo está presente con intensidad, se ve obligada a mirarse a sí misma, no como alguien que debe complacer, sino como alguien que puede ser despertada. Porque el deseo femenino no busca cumplir con una expectativa, busca conectarse con su propia energía a través de la presencia del otro. Quiere que algo en ella se despierte, que algo en ella se amplifique, que algo que estaba dormido vuelva a moverse. Por ella, muchas mujeres se sienten atraídas por hombres que no son necesariamente atractivos en el sentido convencional, pero cuya energía las saca de su punto fijo, que las invitan a una experiencia emocional nueva, sin tener que decirlo, sin tener que prometerlo, solo habitándolo. Nietzsche habría dicho que ese tipo de hombre no vive para ser deseado, sino que vive deseando la vida. Y esa es la diferencia fundamental, mis queridos observadores. No se trata de perseguir a una mujer, se trata de estar tan conectado con la vida, con tu impulso creador, con tu expansión interna, que ella sienta que al acercarse a ti, se acerca también a una parte más viva de sí misma. El deseo femenino, en el fondo, es un espejo. Refleja lo que ella siente dentro de sí en presencia del otro. Y si tú estás apagado, ansioso, reactivo, eso es lo que ella va a sentir. No importa cuán perfecto seas, en teoría. Pero si tú estás encendido, curioso, creativo, centrado, entonces su cuerpo lo registra, su emoción lo percibe y algo en ella comienza a activarse. Y aquí también podemos volver a Maquiavelo. Él entendía que el poder más efectivo es el que no se nota como poder, el que no necesita imponerse, pero que se manifiesta en la forma en que los otros reaccionan. Cuando tú estás tan centrado en ti, tan firme en tu energía, tan claro en tu presencia, no necesitas hacer nada para tener influencia. Tu sola forma de ser ya genera un efecto, ya altera la atmósfera, ya invita, ya provoca, ya despierta. Y ese tipo de presencia no puede fingirse. No se logra con discursos ni con promesas, solo con verdad interna, con un deseo que se sostiene solo, que se afirma solo, que se basta a sí mismo. Muchos hombres creen que despertar el deseo en una mujer es cuestión de técnicas, pero las técnicas sin energía son vacías. Puedes decir las palabras correctas, puedes adoptar la actitud ideal, puedes construir el escenario perfecto, pero si tu cuerpo no está vibrando, si tu energía no está viva, no hay deseo que se sostenga, porque el deseo femenino no se engaña. Puede sentirse halagada, entretenida, incluso interesada, pero si no hay vibración real, si no hay presencia encarnada, no se despierta la atracción profunda. Y eso es lo que diferencia una conversación agradable de una experiencia inolvidable, lo que separa lo funcional de lo magnético. Y tal vez ahora entiendes por qué tantas veces hiciste todo bien y aún así el deseo se apagó. No era que hicieras mal las cosas, era que no estabas habitando tu energía, que estabas más enfocado en el efecto que en tu verdad. Y el deseo femenino, como ya sabes, no responde al esfuerzo externo sino a la intensidad interna. Por eso, cuanto más te afirmas en tu deseo sin necesidad de obtener algo, más deseable te vuelves, porque ya no cargas la ansiedad del resultado, solo proyectas una energía que se sostiene por sí sola. Y esa energía, cuando entra en contacto con una mujer que está abierta, se convierte en chispa, en fuego, en campo fértil para una conexión que no necesita explicación. Lo que te hace deseado no es lo que haces por ella, sino lo que despiertas en ella. Y lo que despiertas no depende de tus atributos, sino de tu vibración. Y tu vibración no depende de que te elijan, sino de cuánto te habitas, de cuánto respiras tu deseo sin culpa, sin urgencia, sin peso, de cuánto puedes estar contigo sin pedir nada. Y desde ahí, desde esa libertad interna, ella lo siente, aunque no lo diga, aunque no lo entienda, lo siente. Y en ese sentir, empieza a aparecer la atracción real, la que no se construye, la que se enciende sola. Hasta ahora, el hombre que observa te ha mostrado el deseo desde dentro. ¿Has sentido cómo se transforma cuando dejas de buscar fórmulas externas y empiezas a reconectar con tu energía vital? ¿Has comprendido que lo predecible mata el deseo, que la ambivalencia consciente lo alimenta y que su verdadera raíz no está fuera,
sino dentro del mundo emocional de quien lo experimenta. Has desmontado el mito de que el deseo femenino se activa por atributos objetivos, y has visto con claridad que el deseo más profundo se enciende cuando la mujer siente algo distinto en ella al estar cerca de un hombre que está plenamente presente en sí mismo. Esta comprensión por sí sola ya empieza a cambiar la manera en que te relacionas no solo con otras personas, sino contigo mismo. Lo más importante que puedes llevarte hasta este punto es esto. Nos dice el hombre que observa, no se trata de seducir, se trata de crear un campo de atracción constante. Y ese campo no se construye con frases ni con técnicas ni con una imagen diseñada para gustar. Se construye con tu vibración, con la calidad de tu presencia, con la forma en que habitas tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Cuando un hombre está conectado con su energía, su deseo, su expansión, proyecta una intensidad que no necesita explicación. Se convierte en alguien que transforma el ambiente con solo entrar. No porque se imponga, sino porque se sostiene, porque está tan entero en sí mismo que no busca gustar, solo busca ser. Nietzsche lo entendía como el arte de afirmar la vida. Esa vida que no se adapta para encajar, sino que se expresa con su fuerza natural. Esa vida que no se disculpa por su intensidad, sino que la ofrece como una forma de verdad. Y el deseo real, no el fabricado, responde a esa verdad. Porque el deseo femenino, en su forma más libre, no se entrega a quien hace todo bien, sino a quien vibra con una autenticidad que no puede fingirse, una autenticidad que provoca, que despierta, que incluso incomoda, pero que no deja indiferente. Y eso es exactamente lo que muchas mujeres buscan, sin saber cómo nombrarlo, a una presencia que les recuerde que están vivas, que activa en ellas una energía que había quedado dormida entre la rutina, la previsibilidad y el control. Maquiavelo, con su mirada más estratégica del poder, también da una pista en este punto. El príncipe que conserva el poder no es el que se muestra igual todos los días, ni el que se esfuerza por ser amado en cada gesto. Es el que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo mostrarse y cuándo desaparecer, cuándo hablar y cuándo callar. El que administra su energía de forma que cada aparición suya tiene peso, tiene impacto, tiene huella. Esa idea se traslada perfectamente al juego del deseo. No es la cantidad de presencia lo que lo mantiene encendido, sino la calidad del ritmo. La forma en que entras y sales, la forma en que tu energía aparece, deja marca y luego se retira para dejar espacio. Y ese espacio es vital porque permite que el otro te recuerde, te imagine, te desee, no desde la ansiedad, sino desde la resonancia. Si hiciéramos un resumen de las claves que hasta ahora has explorado, nos dice el hombre que observa, podríamos decir que la primera es la incertidumbre. Lo predecible anula el deseo porque elimina la tensión narrativa. Cuando alguien sabe exactamente cómo vas a actuar, qué vas a decir, cómo vas a reaccionar, ya no hay sorpresa. Y sin sorpresa no hay chispa. El deseo necesita pequeñas dosis de incertidumbre, no para generar miedo, sino para mantener viva la emoción. La incertidumbre permite que cada encuentro tenga la posibilidad de ser nuevo, y lo nuevo es lo que el cuerpo registra como estimulante. La segunda clave es la ambivalencia consciente. No estar siempre disponible, no entregarte sin pausa, no ser constante como un reloj, sino rítmico como una ola. Esto no significa jugar con los sentimientos de nadie, sino respetar tu energía. Saber cuándo estás para compartir y cuándo necesitas retirarte para recargar. Saber cuándo mostrar tu fuego y cuándo protegerlo del desgaste. La ambivalencia consciente genera un flujo dinámico, un movimiento que mantiene la tensión emocional viva sin volverse destructiva. Es una forma de cuidar el deseo, como se cuida una llama, no soplándola todo el tiempo, sino dándole oxígeno, dándole forma, respetando sus pausas. La tercera clave es tal vez la más profunda: el deseo interno. Cuando tú estás deseando la vida, cuando estás conectado con tu camino, con tu propósito, con tu disfrute cotidiano, proyectas una energía que no necesita validación. Y eso es lo que genera la atracción más duradera, porque no estás tratando de obtener algo, estás compartiendo algo, estás siendo alguien que tiene un mundo propio, un fuego interno, una vibración tan clara que invita a otros a querer formar parte de esa experiencia. El deseo femenino se enciende cuando ella siente que tú estás tan lleno de ti que no necesitas llenarte de ella, pero al mismo tiempo le abres un espacio para que explore ese fuego contigo, no como salvadora, no como propósito, sino como cómplice de una experiencia vital compartida. A este punto del camino, si has escuchado con atención, no solo has aprendido conceptos, has comenzado a percibir tu propia energía de otra manera. Ya no estás simplemente pensando cómo gustar, estás empezando a notar cómo vibras, te mueves, cómo respiras, y eso lo cambia todo. Porque el verdadero cambio no empieza en lo que haces hacia afuera, empieza en cómo habitas lo que eres por dentro. Cuando tu respiración se vuelve más lenta, cuando tu espalda se alinea, cuando tus palabras se llenan de pausa, cuando tu mirada ya no busca, sino que simplemente observa desde un centro firme, entonces, sin darte cuenta, empiezas a ser deseado.
no por to-dos, pero sí por quienes sintonizan con tu verdad. Y ese es el único deseo que realmente vale la pena. Y ahora que estás aquí, percibiendo ese nuevo modo de estar, es momento de mirar con perspectiva el camino recorrido, no desde la nostalgia, sino desde la conciencia, porque cada concepto es historia. Cada técnica que ha resonado en ti hasta ahora te ha estado llevando al mismo punto en la construcción de un nuevo nivel de presencia. Una presencia que no se define por lo que haces, sino por lo que irradias. Una energía que no se mide por cuánto das, sino por cómo lo das, por la intención detrás de tu gesto, por el nivel de autenticidad que lo sostiene. Porque eso en el fondo es lo que separa una interacción común de una que transforma. La diferencia no está en la forma, está en el fondo. Y ese fondo ahora lo estás habitando con más claridad. La fuerza de esta síntesis está en que no se trata de agregar nuevas herramientas, sino de refinar la mirada, de entender que el deseo femenino no es una fórmula a resolver, sino una experiencia que se co-crea y que tú no puedes forzarla, pero sí puedes invitarla. ¿Cómo? Siendo una vibración que vale la pena sentir, siendo alguien que ha hecho el trabajo interno necesario para dejar de moverse por aprobación y empezar a moverse por expresión. Porque ahí, en ese punto, ya no buscas gustar, gustas porque estás conectado, porque hay algo real ocurriendo dentro de ti, algo que no necesita explicación y que por eso mismo resulta tan atractivo. El equilibrio entre Maquiavelo y Nietzsche te ofrece dos ángulos para comprender esa transformación. Uno desde la estrategia consciente, el arte de moverte con inteligencia emocional, de leer el contexto, de dosificar tu presencia. El otro desde el impulso vital, el fuego interior, la necesidad de afirmarte como un ser humano en expansión constante. Si solo te quedas con Maquiavelo, puedes volverte frío, calculador, desconectado del placer de ser. Si solo te quedas con Nietzsche, puedes perderte en un caos que no construye vínculos. Pero si integras ambos, si aprendes a moverte con ritmo y al mismo tiempo a vibrar con autenticidad, entonces entras en un estado magnético, uno en el que no necesitas esfuerzo para atraer, porque el deseo ya está ahí en ti, vivo, respirando. Y es en ese punto medio entre estrategia e instinto donde sucede algo casi místico. Nos revela el hombre que observa y dejas de preguntar, ¿cómo hago para que me deseen? Y empiezas a vivir como alguien que está en contacto con su propio deseo. Tu día a día ya no gira alrededor de lo que piensan los demás. Tus acciones ya no buscan aprobación silenciosa, tus relaciones ya no son negociaciones encubiertas, ahora vives desde un lugar donde cada interacción es una expresión natural de lo que sientes y cada silencio es tan valioso como cada palabra. Y esa calidad de presencia es lo que hace que alguien pueda sentir deseo por ti, incluso cuando no estás diciendo nada, porque ya no seduces, emites. El deseo femenino, cuando se encuentra con ese tipo de energía, no responde de forma lógica. Responde desde el cuerpo, desde la intuición, desde ese lugar ancestral que sabe reconocer cuando una presencia tiene algo que ofrecer sin pedir, cuando hay algo que vale la pena abrirse a explorar. Y esa apertura no ocurre por presión, ocurre por resonancia, por afinidad energética, por el reconocimiento silencioso de una vibración que no se puede falsificar. Muchos hombres se esfuerzan demasiado por ser buenos constantes, por mostrar disponibilidad emocional plena. Y aunque estas cualidades son valiosas, cuando no van acompañadas de una energía vital propia, el deseo se apaga. Porque no se trata de si eres o no una buena persona, se trata de si estás vivo, de si hay movimiento dentro de ti, de si tu mirada tiene profundidad, de si tu cuerpo está encendido con tu propia historia, tu propio camino, tu propia fuerza. Eso es lo que enciende el deseo de verdad. Y eso no se compra, no se aprende de memoria, no se simula, se cultiva. Has llegado a un punto donde la única pregunta que importa ya no es cómo gustarle a ella, sino cuánto puedes expandirte tú sin perderte, cuánto puedes habitarte sin necesidad de confirmación, cuánto puedes sostener tu energía sin tener que explicarla. Porque cuanto más lo logras, más te conviertes en ese tipo de persona que genera atracción sin quererlo, que provoca deseo sin perseguirlo, que deja una huella sin necesidad de dejar promesas. Y eso no tiene nada que ver con ser seductor. Tiene que ver con ser verdadero. Y aquí está el giro final de esta primera parte del viaje. Nos dice el hombre que observa: no se trata de alcanzar una técnica perfecta para ser deseado. Se trata de alcanzar un estado interno, donde tu energía no necesita el deseo del otro para validarse. Pero justamente por eso se vuelve deseable. Porque emana desde un lugar libre, desde un centro que no negocia, desde una raíz que no se mueve con el viento. Ese tipo de energía es el resultado de integrar todo lo que has aprendido hasta ahora. Y a partir de aquí, no se trata de acumular más información, sino de encarnar lo que ya sabes. Ahora, cuando te mires al espejo, hazlo desde ese lugar. No busques defectos, no evalúes atributos. Mira la vibración que proyectas, la forma en que te sostienes, la honestidad que hay en tu gesto, la calma que hay en tu mirada, el deseo que emana de tu forma de estar.
no de tu necesidad de tener, porque desde ahí, desde esa mirada, empieza a construirse el deseo real, el que no se basa en técnicas, sino en presencia, el que no busca convencer, sino resonar, el que no se gasta porque no se finge, el que simplemente nace cuando tú estás. La mujer no desea con lógica, desea con ciclos, y si realmente quieres habitar el misterio del deseo femenino, si quieres dejar de luchar contra su aparente contradicción y aprender a navegarla con sabiduría, debes comprender esto en profundidad, porque hasta ahora, el hombre que observa ha caminado contigo entre conceptos, emociones y estrategias invisibles. Pero el deseo femenino, además de ser un impulso interno, es también un pulso que sigue un ritmo. No un ritmo externo y mecánico, sino un ciclo vital, emocional, incluso simbólico. Y cuando comprendes ese ciclo, dejas de interpretar su comportamiento como incoherente y comienzas a anticipar sin controlar, a acompañar sin presionar, a encender sin invadir. La herramienta que estás a punto de incorporar no es una técnica rápida. Es un cambio de percepción, es el principio del ritual del deseo cíclico. Y para aplicarlo, lo primero que necesitas hacer es aceptar que el deseo femenino no es una línea recta. No es una constante, no es algo que esté siempre igual. Es un campo en movimiento, un sistema emocional que responde a factores profundos, a veces invisibles. No solo hormonales, sino energéticos, simbólicos, existenciales. Hay días en que una mujer desea sin razón clara, y hay otros en que, aún rodeada de estímulos amorosos, no siente deseo en absoluto. El error más común es pensar que esto tiene que ver contigo, que si hoy ella te desea menos, hiciste algo mal, que si se muestra distante, es porque estás fallando. Y eso es falso, no todo es personal. A veces, simplemente está en otro momento del ciclo. Y si tú entiendes eso, si aprendes a leerlo, a respetarlo, a moverte con él, entonces te conviertes en algo que muy pocos hombres logran ser, en una presencia que se adapta sin desaparecer. Una energía que no se vuelve peso, una constante que no asfixia. Nietzsche tenía una visión profunda del caos como forma de sabiduría. Él entendía que la vida no es lineal, que la existencia se mueve en espirales, que cada ser humano atraviesa sus propias estaciones internas, y el deseo femenino es una expresión pura de esa naturaleza cíclica. No busca repetición, busca evolución. No busca que todo sea igual. Busca que todo tenga sentido dentro de su propio ritmo. Cuando Nietzsche hablaba del eterno retorno, se refería a vivir cada instante como si fueras a repetirlo infinitamente. Eso exige presencia, y la presencia es la única forma de honrar el ciclo femenino, estando ahí, sin pedir que sea distinto. Si oyes silencio, acompañas en silencio. Si oyes juego, juegas. Si oyes fuego, te enciendes. Y si oyes agua, fluyes. Maquiavelo, desde su óptica más pragmática, habría dicho que el verdadero poder no está en imponer el ritmo, sino en dominar el arte de moverse según el clima. El príncipe sabio no lucha contra las estaciones, las utiliza. El líder que sobrevive no es el más fuerte, sino el más adaptable. Esa adaptación, en el plano del deseo, no significa perder tu eje. Significa entender cuándo avanzar, cuándo retirarte, cuándo estar cerca y cuándo dar espacio. Porque el deseo femenino se apaga cuando siente que no hay margen para respirar, que todo está calculado, que todo es esperado, que no hay libertad interna. Pero cuando tú te conviertes en alguien que puede leer el ritmo sin ansiedad, que puede sostener la tensión sin forzarla, entonces ella siente que puede ser, que puede habitar su deseo sin sentirse obligada. Y es ahí donde se abre la puerta a una intimidad más real, más libre, más profunda. El ritual del deseo cíclico comienza con observar. No para vigilar, no para anticipar reacciones, sino para comprender el paisaje emocional del otro. ¿Está en un momento de expansión o de contracción? ¿Está buscando intensidad o contención? ¿Está más abierta o más protegida? Esto no se pregunta en voz alta. Se siente, se nota en la mirada, en el ritmo de la conversación, en la distancia de su cuerpo, en los silencios. Y cuando tú te vuelves sensible a esas señales, cuando no necesitas una explicación para moverte desde la empatía, te conviertes en un catalizador, no en alguien que exige deseo, sino en alguien que despierta a deseo sin imponerlo. Aquí es donde la mayoría falla, nos dice el hombre que observa, porque cuando sienten que el deseo femenino baja, entran en desesperación. Presionan, acusan, se desconectan, se retraen emocionalmente, se ofenden. Y eso genera un doble cierre, porque en ese momento lo que la mujer necesita no es que le exijan intensidad, sino que le den espacio sin juicio, que la acompañen sin perder presencia, que la respeten sin retirarse del vínculo emocional. Y eso, aunque parezca contradictorio, es lo que más activa el deseo femenino en el mediano plazo parisian, sino la libertad emocional. No la exigencia, sino la paciencia viva, la sensación de que puede moverse dentro de su ciclo sin perderte, de que no tienes miedo a su ritmo, de que no necesitas que esté deseándote todo el tiempo para seguir deseándote tú. Nietzsche diría que eso es amar el caos,
no como desorden destructivo, sino como manifestación de la vida misma. Porque la mujer en su energía más profunda no es lineal, es cíclica, es tierra y luna, es agua y fuego, es noche que danza y día que retrocede. No necesita que la entiendas por completo, necesita que no huyas cuando cambia, que no la juzgues cuando fluctúa, que no le exijas claridad cuando está buscando profundidad. Y eso solo lo puede ofrecer un hombre que no está tratando de controlar su deseo, sino de sostener el suyo propio, con dignidad, con alegría, con libertad. Maquiavelo habría dicho que un príncipe que no respeta los tiempos de su pueblo termina perdiendo autoridad. Y en el plano de lo íntimo, es igual a un hombre que no respeta el ciclo emocional de una mujer, termina perdiendo su acceso más importante, su mundo interno, porque ese mundo no se abre con presión, se abre con confianza. Y la confianza no se gana con palabras, sino con ritmo, con presencia constante y flexible, con una energía que sabe estar sin invadir, que sabe retirarse sin desaparecer, que sabe tocar sin poseer. Esa es la esencia del ritual del deseo cíclico, estar al ritmo de ella sin perder tu propia melodía. Una vez que integras esta comprensión, todo cambia. Ya no te enfrentas al deseo femenino como algo inestable, errático o lo ves por lo que realmente es, en un sistema cíclico tan natural como el ciclo de las estaciones, tan profundo como las mareas, tan intuitivo como el pulso de la vida misma. Y cuando tú te vuelves consciente de ese ritmo, ya no necesitas controlar nada, solo necesitas afinar tu percepción, fortalecer tu centro y habitar la relación como un bailarín que sigue la música sin imponer el paso. Es aquí donde nace una nueva forma de masculinidad, una presencia firme, viva, abierta al cambio, pero no sometida al vaivén. Una energía que no deja de ser constante, pero que también sabe moverse con inteligencia y sensibilidad. El ritual del deseo cíclico implica, en primer lugar, desaprender la necesidad de linealidad. Entender que no todo va a más, que no todo es progresivo, que el deseo no siempre sube, que también baja, que se repliega, que se esconde para transformarse. Y esa transformación no es pérdida, es renovación. Cuando puedes ver que el deseo que se apaga por momentos no es el final, sino parte del ritmo, dejas de entrar en pánico, dejas de entrar en reacción, te quedas ahí sin exigir, sin controlar, sin perder tu deseo propio, porque sabes que volverá. Y no solo volverá, sino que lo hará con más profundidad, con más madurez, con más autenticidad. Maquiavelo enseñaba que el príncipe que quiere mantener el control no lo logra con mano dura, sino con lectura del contexto. Que quien sabe cuándo retirarse y cuándo actuar con fuerza tiene más poder que quien solo insiste sin cesar. En una relación, esta inteligencia emocional es aún más poderosa. Si tú sabes cuándo dar espacio y cuándo avanzar, cuándo sembrar una palabra y cuándo guardar silencio, cuándo ser ternura y cuándo ser presencia intensa, entonces estás danzando con la energía de lo femenino sin perder lo masculino. Estás integrando dos polaridades que no se oponen, sino que se complementan. Y eso es lo que vuelve irresistibles a ciertos hombres a no que tengan respuestas para todo, sino que respetan el misterio. Y el deseo femenino es eso, un misterio. No se resuelve, se honra. La práctica del ritual del deseo cíclico tiene momentos concretos, días en los que ella quiere tu mirada sostenida, otros en los que prefiere el juego sutil, otros en los que necesita tu distancia amable y otros en los que desea sentir tu fuego sin filtro. Tú no puedes decidir cuál es cuál, pero sí puedes aprender a sentirlo, no con ansiedad, sino con escucha, y para escuchar necesitas silencio. No silencio incómodo que nace de la desconexión, sino el silencio poderoso del que no necesita llenar el espacio para sentirse presente. Ese tipo de silencio es profundamente atractivo porque no exige, pero tampoco desaparece. Está ahí como una promesa, como una llama encendida que no se impone pero que ilumina. Nietzsche lo veía así: en lo que sobrevive no es lo más fuerte, sino lo más auténtico, lo que se afirma en sí mismo sin miedo. Un hombre que habita su deseo, que acepta su intensidad, que respeta su vulnerabilidad y su fuerza por igual. Es un hombre que no necesita controlar a la mujer para sentirse seguro. Y esa libertad que proyecta es lo que más despierta el deseo de ella, porque ella entonces no siente la presión de tener que desear todo el tiempo. Puede fluctuar, puede moverse, puede ser, y cuando puede ser, también puede desear con más libertad, con más entrega, con más verdad. El ritual del deseo cíclico es entonces una alianza no declarada entre dos libertades que se encuentran. No una estrategia para obtener algo, sino una forma de vincularse con respeto al ritmo vital del otro. Si tú sostienes tu deseo sin exigir el suyo, ella lo sigue. Si tú mantienes tu fuego sin quemarla, ella lo agradece. Si tú te mueves al ritmo de su cuerpo sin perder tu paso, ella se relaja. Y cuando una mujer se relaja en presencia de un hombre que no la juzga, que no la persigue, que no le pone condiciones emocionales, entonces se abre.
no porque la obligas a confiar. Y donde hay confianza, el deseo puede florecer con total naturalidad. Por eso, esta herramienta no es una técnica mecánica, es un ritual vivo arte sutil, una forma nueva de comprender el vínculo. Y para que ese ritual tenga efecto real, debes aplicarlo desde ahora, no como un experimento, sino como una práctica cotidiana de respeto. No preguntes cuándo ella te deseará más. Pregúntate cuánto puedes sostener tu deseo sin depender de su reacción, cuánto puedes estar ahí sin perderte, cuánto puedes vibrar sin ansiedad. Y cuanto más lo logres, más te darás cuenta de que el deseo femenino no es un problema que resolver, es una fuerza que acompasar. Y si logras entrar en ese ritmo, nunca más necesitarás seducir, porque tu sola presencia se volverá la invitación más poderosa. Y ahora, el hombre que observa quiere proponerte algo. Si todo esto ha resonado contigo, si algo en esta forma de ver el deseo ha cambiado tu manera de entender tus vínculos, si sientes que esta mirada te ha dado una herramienta real para relacionarte desde otro lugar, entonces deja tu huella. Escribe ahora mismo en los comentarios quiero saber más. Escríbelo no solo como un gesto externo, sino como una afirmación de que estás listo para entrar en el siguiente nivel. Porque esto que acabas de integrar es solo una parte del mapa, hay más. Mucho más. Y si tú quieres seguir caminando por este territorio donde el deseo se convierte en arte, en expansión, en presencia profunda, entonces es momento de decirlo. Quiero saber más es el puente, la palabra que abre la próxima puerta. Y lo que viene después no es teoría, es alquimia emocional, es práctica viva, es transformación desde el centro. Porque hasta aquí has comprendido los códigos. Ahora viene el momento de encarnarlos, de hacerlos parte de tu respiración, de convertir cada vínculo en un espacio de exploración auténtica. Porque cuando tú te conviertes en el ritual, el deseo ya no se busca, se encarna, y desde ahí todo cambia. El deseo femenino no se conquista, se honra. Y al llegar a este punto del viaje, ya no queda duda, nos dice el hombre que observa, no estás frente a una técnica más, a un truco que prometa resultados inmediatos. Estás ante una revelación silenciosa. El deseo no es algo que ella te otorga cuando cumples ciertas condiciones. El deseo es una presencia que aparece cuando tú has dejado de intentar controlarlo, cuando has dejado de perseguirlo como si fuera algo que puedes atrapar. El deseo femenino, ese fuego misterioso, sutil, vibrante, a veces esquivo y a veces volcánico, no reacciona al esfuerzo desesperado, sino a la autenticidad profunda. No responde al hombre que lo exige, sino al que lo respeta. No se deja poseer, pero sí se deja acompañar. Este es el momento en que todo se reordena, porque lo que antes parecía un laberinto, su cambio de ánimo, su deseo fluctuante, sus silencios inesperados, su atracción por lo impredecible, ahora cobra sentido. Lo entiendes porque has aprendido a mirar desde otro lugar, desde un lugar más allá del juicio, más allá de la lógica lineal, más allá del ego herido. Lo entiendes porque ya no estás tratando de resolverla, sino de ver. Ya no la presionas para que encaje en tu forma de amar. Te abres para recibir su forma de desear. Y esa apertura no te debilita, te fortalece, porque no viene desde la necesidad, sino desde la elección consciente de estar presente ante el misterio, sin exigirle que deje de serlo. Friedrich Nietzsche lo llamó amor fati, el amor al destino, el amor a la totalidad de la experiencia, incluso a sus partes más desconcertantes. Amar el deseo femenino es también amar su caos, su ritmo errático, su profundidad inexplorada. Es amar incluso la parte que no puedes entender, la parte que no puedes controlar. Es abrir los brazos a lo indomable, porque cuando dejas de exigir claridad, ella te da profundidad. Cuando dejas de pedir constancia, ella te regala intensidad. Y cuando dejas de querer que el deseo sea lineal, empieza a mostrarse en toda su complejidad salvaje. Maquiavelo, aunque con otra intención, también hablaba de esto. Decía que el verdadero poder es el que se ejerce sin necesidad de imponer, que quien domina su mundo interior, quien tiene paciencia, estrategia, presencia y determinación, es quien al final conquista no por fuerza, sino por magnetismo. Y tú, en este punto, ya no estás jugando a ser magnético. Lo eres, porque has dejado de correr detrás de algo y has empezado a caminar con algo. Has integrado en tu cuerpo, en tu energía, en tu mirada una nueva forma de estar. Ya no necesitas repetir frases o recordar trucos, porque ya no necesitas gustar. Estás presente y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es poderoso. La resolución de este viaje no es un final, es una coronación. No un desenlace, sino un comienzo desde otro nivel. Has comprendido que el deseo femenino es mucho más que atracción física o compatibilidad emocional. Es una danza entre energías, una alquimia entre presencias, un lenguaje que no se habla con la boca, sino con el cuerpo, con la atención, con el silencio, con el ritmo. Y ahora que lo ves así, ya no puedes volver atrás. No puedes volver a insistir desde la escasez, ni a seducir desde la inseguridad.
porque tu cuerpo ya sabe, tu intuición ya está activa. Ya no necesitas controlar, solo necesitas sostener. Ese sostener es el acto más masculino, más firme, más amoroso que puedes ofrecer. Sostener tu deseo sin colapsar. Sostener tu presencia sin invadir. Sostener tu interés sin convertirlo en necesidad. Sostener tu fuego sin que se vuelva ceniza ni tormenta. Y desde ese centro, mirar a la mujer no como objeto, no como recompensa, no como meta, sino como universo, como energía, como espejo, como tierra fértil para compartir, pero no para imponer. Porque una mujer deseada con libertad es una mujer que se vuelve deseante. Porque una mujer que no se siente presionada empieza a abrirse al juego. Y el deseo femenino no es más que eso, un juego sagrado de expansión. Y tú ya no quieres jugar para ganar, quieres jugar para estar vivo. Mírate ahora con honestidad, nos invita el hombre que observa. Ya no eres el mismo que comenzó este video. Tal vez aún no lo ves con claridad, pero ya has cambiado. Tu energía ha cambiado, tu respiración, tu postura, tu sensibilidad. Has empezado a ver lo invisible, a escuchar lo no dicho, a comprender que el deseo no se produce, se permite, que no se provoca, se evoca. Y que cuando tú estás alineado con tu fuego, el deseo viene solo. Porque no necesita ser empujado, solo necesita espacio, ritmo y verdad. Ese es el legado de este viaje a No. Una fórmula para manipular, sino un mapa para habitar. No una serie de estrategias para obtener lo que quieres, sino una serie de revelaciones para convertirte en alguien que vibra desde otro nivel. Porque al final, eso es lo que hace que el deseo femenino te encuentre. No tus esfuerzos, sino tu estado. No lo que haces, sino cómo eres. No tus palabras, sino tu presencia. Y si llegaste hasta aquí, si atravesaste cada acto, si absorbiste cada idea, historia, cada palabra con apertura, entonces mereces recibir el mensaje final. El mensaje que completa este proceso y lo transforma en parte de ti. Pero antes de entregarte esa clave, quiero que dejes una señal. Porque este espacio que hemos creado juntos es más que contenido. Es un pacto silencioso entre buscadores, entre aquellos que ya no se conforman con la superficie. Si todo lo que has escuchado ha resonado en lo más hondo de ti, si sientes que algo se ha movido, si intuyes que estás viendo el deseo y el vínculo desde una nueva perspectiva, escribe en los comentarios una sola palabra: caos. Sí, porque en el caos está el deseo, en el caos está la vida, en el caos está la fuerza que no se puede explicar pero que lo transforma todo. Maquiavelo temía el caos porque no podía controlarlo. Nietzsche lo abrazaba porque intuía que allí vivía lo divino. Y tú ahora puedes elegir. Puedes seguir huyendo del caos y repitiendo las mismas historias. O puedes abrazarlo y convertirte en alguien que ya no tiene miedo a perder porque ha encontrado algo que nadie puede quitarle en su fuego interior. Y ahora que sabes que en el caos vive el deseo, que en lo impredecible habita lo más magnético, es momento de soltar las últimas máscaras. Ya no necesitas disfrazarte de quien no eres, ya no necesitas correr tras técnicas para encajar. El viaje ha sido más profundo que eso. Has recorrido las sendas ocultas del deseo femenino, no para controlarlo, sino para entender que lo que realmente lo enciende no está en fórmulas externas, sino en tu capacidad de habitar tu energía con presencia, con libertad, con dignidad. El alma femenina no busca conquistadores, busca espejos. Busca vibraciones que le recuerden quién es, que le devuelvan su propio deseo sin invadirlo. Y tú, cuando dejas de querer conquistar, te conviertes en eso, en un campo de resonancia que activa, que enciende, que sostiene sin poseer. Has recorrido el mapa de Maquiavelo y Nietzsche, pero no como quien busca respuestas desde la mente, sino como quien se deja transformar desde el cuerpo. Lo que se ha encendido en ti es más que conocimiento, es percepción. Es instinto recuperado, es libertad emocional, es deseo encarnado. Por eso, si este video tocó algo dentro de ti, si sentiste que caminamos juntos por territorios que antes te eran confusos y ahora se sienten propios, suscríbete al canal del Hombre que Observa y deja tu me gusta, porque estos espacios no existen si no los cuidamos entre todos. Y si quieres que sigamos explorando juntos los misterios del deseo, el poder, la conexión y la energía entre lo masculino y lo femenino, tu suscripción no es un simple clic. Es un sí, un compromiso silencioso con tu propio despertar. Y recuerda, si quieres que te enviemos un saludo especial en el próximo video, comenta la palabra secreta que acabamos de revelar. Esa palabra que lo resume todo, que lleva dentro la clave de lo que no se puede explicar pero sí encarnar. Esa palabra es caos, porque solo en el caos pueden hacer lo nuevo, solo en el caos se revela lo auténtico, solo en el caos se apaga el ego y se enciende el fuego. Coméntala con orgullo, coméntala como quien ya no tiene miedo de abrazar su deseo, ni el de ella ni el propio. Y ahora, respira, detente por un instante. No sigues haciendo scroll. Deja que todo lo escuchado se asiente, que cada palabra se acomode en tu cuerpo, que cada imagen que surgió dentro de ti se quede vibrando en algún rincón de tu alma. No necesitas hacer nada más, solo dejar que el fuego siga encendido.
porque ya no eres el mismo. Porque el deseo ya no es algo que te ocurre. Ahora es algo que sabes sostener. Gracias por estar aquí, gracias por abrirte, gracias por ser parte de esta comunidad silenciosa de personas que están listas para dejar de fingir y empezar a vivir desde el centro. Y recuerda, no se trata de técnicas, se trata de presencia. No se trata de decir lo correcto, se trata de encarnar lo verdadero. No se trata de gustar, se trata de vibrar. Porque cuando tú eres deseo, el deseo te encuentra y esa es la verdad más secreta de todas.